El proceso de creación de un videojuego es por lo general igual o más complejo que el de la creación de un producto cinematográfico. Esto porque involucra storyboards, guionistas, actores, programadores y muchas cosas más. Cuando la estructura principal de un videojuego ya se encuentra desarrollada, comienzan a verse etapas jugables de estos que son las ya conocidas alfas y betas, los procesos de debug y testing finales de los títulos. Por lo general, en las alfas es la última instancia donde los desarrolladores tienen una mayor libertad de incluir el contenido que quieran dentro de los futuros videojuegos, ya que más adelante la mayoría de este contenido será descartado o por la empresa distribuidora o por los mismos desarrolladores por varias razones. Las pruebas jugables con todo este contenido son confidenciales, pero de vez en cuando se filtran para mostrarnos lo que se perdió de los títulos, lo que en algunos casos nos deja perplejos ante tantos cambios, para bien o para mal. En este video nos centraremos en el contenido removido clave y etapas posteriores a la salida o cancelación de títulos que fueron almacenados en compilaciones, que de momento están perdidas o parcialmente encontradas. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a videojuegos perdidos. Doom 4, perdido, parcialmente encontrado. En la ya lejana QuakeCon de 2007, John Carmack confirmó que se estaría preparando un título de Doom, el cual sería la cuarta entrega. Este título contaría con el motor gráfico ID Tech 5, el cual proveía el título de ambientes dinámicos y otras funciones gráficas avanzadas. Más adelante, en 2008, se confirmó que Doom 4 estaba en desarrollo pero con algunos matices, puesto que el mixto recibimiento de Doom 3 dejó en expectativas si continuar este arco o no, así que solo se dijo que no era secuela de la tercera parte, pero tampoco iba a ser un reinicio de la saga. Cuando llegó el QuakeCon de 2009, no hubo noticias del esperado título, que se aseguró se mostraría en la QuakeCon de 2010. A la par de esto se lanzaba Rage, otro videojuego que compartía motor gráfico con el próximo Doom, que no tuvo el recibimiento esperado, por lo que peligraba la salida del Doom 4, y la estocada final la dio Bethesda junto a ZeniMax, quienes terminaron el proyecto de forma silenciosa gracias a reorganizaciones de la empresa. En 2012, de manera inesperada, se filtraron varios videos de demos técnicas del juego, así como varios artes conceptuales e incluso cinemáticas que mostraban algo de la trama. ID Software no salió a desmentir ni reclamar este material, por lo que se toma como legítimo. Lo que se cree sería la historia nos sitúa como un humano normal que estaría destinado a convertirse en el Doom Slayer, purgando la tierra de la invasión del infierno. Se cree que tendría personajes con sus propias historias y más complejas, así como una jugabilidad al estilo de Doom 3. La buena noticia es que el reboot de 2016 rescató todo lo bueno de esta cancelación, como el estilo gráfico y las mecánicas de juego. Killer Freaks from Outer Space, perdido, parcialmente encontrado. Este juego comenzó como un spin-off de la serie Rabbids de Ubisoft. Era un juego de disparos en primera persona orientado al género de terror. El título fue sufriendo cambios, empezando por su nombre hasta llegar a su trama, pero aún así logró mostrarse al público en la E3 de 2011, consiguiendo un recibimiento bastante positivo. La trama describía una invasión a la tierra de los Rabbids en estado salvaje, que posteriormente se renombraron como los Freaks, y el jugador debía cargárselos para sumar puntos. También se tenía planteado un multijugador de 4 personas y sería oficialmente lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. Más adelante, solo pasó a ser un juego de lanzamiento para la consola de Nintendo. Sin embargo, el equipo técnico del juego no se ponía de acuerdo con las mecánicas, ya que al sustituir a los Rabbids por unas criaturas más pequeñas que estos, el jugador siempre debía estar viendo al suelo, por lo que gracias a estas diferencias técnicas el título fue cancelado y más tarde sus restos se usaron para el videojuego Zombie U, que más adelante tuvo ports al resto de consolas y a PC. En internet rondan algunos gameplays y el tráiler de muestra, así como artes conceptuales, pero más allá de esto, ninguna compilación del juego ha salido a la luz. Haste, completamente perdido. Haste iba a ser un juego ambientado a fines de los 60 y ubicado en San Francisco. Con una vista en tercera persona podríamos encarnar a un grupo de delincuentes que formaban equipo para robar bancos en la ciudad. El éxito del atraco dependía enteramente de cómo se planeara el mismo, comenzando su desarrollo en 2007 e incluso publicando un tráiler para ser anunciado su lanzamiento en 2008, pero el juego quedó sin noticias hasta que en 2010 Codemasters lo eliminó del calendario de lanzamientos, acabando finalmente con el título sin ninguna razón aparente. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Padre de familia online, perdido, parcialmente encontrado.
Este juego de la sitcom de Fox proponía ser un MMORPG basado en el mundo de la serie. Con nuestro personaje personalizado, iríamos tomando misiones entregadas por los personajes de la serie y recorriendo Quahog. El juego no fue lo que Fox esperaba, y cuando dejó de ser rentable, simplemente fue cerrado, pasando sin pena ni gloria. En 2020, un usuario de Discord llamado Smoke publicó algunos assets del juego, sin embargo, no se encuentra nada más jugable. DirecTV Game Launch, completamente perdido. Antes de la extrema popularidad del internet y las computadoras y consolas domésticas en Estados Unidos, las compañías de cable satelital ofrecían alternativas con videojuegos específicos que podías encontrar al sintonizar un canal. Estamos hablando de DirecTV Game Launch, un servicio de la operadora de cable DirecTV, en el cual, con una suscripción mensual o cuota del día, podías acceder a un extenso catálogo de juegos en los que sonaban nombres como el de Ben 10, Hot Wheels y Bob Esponja. En 2013, el servicio fue discontinuado debido a la creciente popularidad de los videojuegos caseros, que incluso ya estaban en los teléfonos móviles, dejando el catálogo completamente perdido e imposible de encontrar a menos de que DirecTV lance de nuevo el canal o se filtren de manera interna. Justice League Mortal, completamente perdido. Justice League Mortal iba a ser una película basada en la franquicia de DC que fue cancelada en 2007, y siguiendo con las modas de esos tiempos, se estaba creando un videojuego a la par de la producción. A pesar de que la película fue cancelada, el juego no, aunque a día de hoy no ha salido ninguna demostración ni noticia a la luz. Lo único que hay son imágenes de renders y escenarios filtrados por el portafolio de Jonathan Wynn, que confirmaría el desarrollo en pie del juego y la posible existencia de una alfa o beta de este. Spider-Man 4, perdido, parcialmente encontrado. Siguiendo la línea de Justice League Mortal, Spider-Man 4 iba a ser el cuarto juego que saldría con la cuarta película del Trepamuros, dirigida por Sam Raimi. El mismo Raimi canceló su participación en la película por el pésimo recibimiento de la entrega anterior, además de haber sido apurado para acabar esta película antes del verano del 2011. Cuando Raimi se salió del proyecto, automáticamente se canceló junto al juego. Pasó tiempo sin saberse nada de este, habían algunas capturas de pantalla y la confirmación de que muchos elementos como el mapa y entornos se usaron para el juego Prototype 2, hasta que en 2019 el usuario de Twitter Andrew Early encontró una versión alfa del juego en un dev kit de Nintendo Wii que compró. Poco tiempo después, esta versión ya estaba en internet. Sin embargo, esta versión difiere de las capturas de pantalla que existían previamente, por lo que quizá pueda haber más versiones estables en existencia. Chucky, Wanna Play, perdido, parcialmente encontrado. En 2011, el estudio Tick Games inició una campaña de Kickstarter con la intención de juntar cerca de $1 millón para el desarrollo de un juego sobre la franquicia de Chucky. El desarrollo se tuvo que cancelar en 2012 debido a que consiguieron $500,000 y no llegaron a la meta. No se tiene datos sobre la trama, ya que solo parecía ser un juego orientado a acechar a las víctimas con algo de contenido gráfico. Esto según muestra el tráiler claro. Tras su cancelación, ningún otro material de este juego volvió a salir a la luz. Stranger Things de Telltale, perdido, parcialmente encontrado. Telltale Games, conocido por hacer juegos episódicos de franquicias conocidas como el popular The Walking Dead, se había propuesto crear un juego basado en la serie de Netflix Stranger Things, pues a ser lanzado en algún momento entre fines de 2018 e inicios de 2019 por la fecha en la que se anunció, pero no contaban con que en septiembre de 2018 la empresa tuviese que declararse en bancarrota, y aunque la saga de The Walking Dead y Wolf Among Us se salvaron, este juego junto a otros que estaban en proyectos quedaron irremediablemente cancelados. Se dice que su trama habría hecho puente entre la primera temporada y la segunda de la serie. Lo único encontrado sobre el título lo posteó en Reddit del usuario Random Guy en Reddit, quien compartió un poco de metraje y arte conceptual del juego en 2019. Star Wars 1313, perdido, parcialmente encontrado. La octava generación de consolas se le venía encima al equipo de LucasArts, cuyos juegos de la franquicia de Star Wars no tenían un buen recibimiento. Esto convenció al equipo técnico de que debían esforzarse para competir en la próxima generación. Desde aquí nació Star Wars 1313, anunciado por primera vez en 2012, un videojuego que según lo previsto pretendía contar una historia oscura y madura relacionada al personaje de Boba Fett y al universo de Star Wars obviamente, mostrando gráficos increíblemente detallados y un trabajo de captura de movimiento con la ayuda de Lucasfilms. Este proyecto fue aplaudido por los fans de la franquicia, así que todo parecía ir viento en popa, hasta que a fines de 2012 Disney compró a Lucasfilms y todas sus subsidiarias, lo que incluye a LucasArts. Con optimismo se aseguró que esta compra no afectaría el lanzamiento del juego. Sin embargo, la empresa del ratón cerró LucasArts en 2013 y otorgó la licencia de videojuegos Star Wars a Electronic Arts, dejando este prometedor proyecto en el olvido. Actualmente no hay más que los videos de muestras sobre el juego. El usuario de la Lost Media Wiki llamado Hellord publicó capturas exclusivas del juego que encontró en un disco de magazine de Xbox 360 este año 2021.
Saints Row Parte 4, completamente perdido. No confundir con el actual Saints Row 4, este juego iba a ser una secuela directa de Saints Row The Third, enseñando la cada vez más caótica vida de los Saints, una pandilla que comenzó en las calles hasta llegar a la fama y fortuna. Esta entrega tuvo la mala suerte de comenzar su desarrollo justo cuando THQ entró en crisis financiera, además de la cercana entrada de la nueva generación de consolas, por lo que habían dos opciones: esperar a la nueva generación y estrenar el título ahí, o lanzar algo que ya tuvieran hecho con el nombre de Saints Row y hacer algo más de dinero para superar la quiebra. Lamentablemente eligieron esto último. Tomaron un DLC en desarrollo de Saints Row The Third llamado Enter the Dominatrix y lo estiraron hasta hacer un juego completo. El resultado fue un juego repetitivo y mediocre que ni siquiera sirvió con su propósito de hacer dinero. En 2013, Volition Inc., los encargados de Saints Row y su franquicia, fueron comprados por $22.3 millones. El poco material que existe de este juego fue enseñado en un directo por unos desarrolladores de Volition. La historia seguiría la trama del clon de Johnny Gat, quien se volvió malvado y revivió a grandes dictadores de la historia para que el jugador los enfrente y, claro, no habrían superpoderes. También habrían mejorado la cobertura y el sistema de parkour. Esta idea ya nunca será usada debido a que rebootearon la franquicia, cosa que no dejó a los fans muy contentos, eliminando a todos los personajes anteriores y haciendo aparecer la nueva entrega como algo genérico. Sonic Synergy, completamente perdido. Antes de ser Sonic Boom Rise of Lyric, este juego se llamaba Sonic Synergy, un juego muy distinto al exclusivo mediocre de Wii U. Sega contrató a Big Red Bullon, un equipo formado por ex desarrolladores de Naughty Dog, quienes en fases tempranas de Rise of Lyric dieron concepción a Sonic Synergy, un título con una historia seria y posibles componentes de viajes en el tiempo. Pero la popularidad de Sonic y el impulso que Sega le quería dar a su nueva serie Sonic Boom hicieron que por apuros hayan cambios drásticos en la historia, pasando a ser del estilo de la serie y luego llevando su nombre, con el cambio final de que pasó de ser multiplataformas a un exclusivo de Wii U. Tras estas urgencias, el producto final resultó un juego completamente inacabado de salida. Lo único que hay del juego anterior se filtró en el portafolio de Michael Howard, que muestra bocetos de personajes y algunas escenas del juego. Need for Speed The Run, versión iOS, perdido, parcialmente encontrado. Need for Speed The Run es un juego de carreras estrenado en 2011 siendo multiplataformas, contando incluso con una versión para los usuarios de Apple. Un tráiler y algunas capturas de pantalla del juego fueron lanzadas hasta que en diciembre de 2011 la división móvil de Electronic Arts canceló el título asegurando que con el tiempo traerían algo mejor y diferente. Al año siguiente se reutilizó este juego para crear Need for Speed Most Wanted Mobile y lanzarlo para iOS también. Seguramente la versión original de Need for Speed The Run para iOS no salga a la luz jamás. Need for Speed Most Wanted 2, perdido, parcialmente encontrado. Este juego comenzó su desarrollo por parte de Criterion Games en 2011, tomando como placeholder los assets de Need for Speed Hot Pursuit. El título fue lanzado en 2012, bautizado como Need for Speed Most Wanted a Criterion Games, siendo recibido de buena y mala manera por los fans de la saga, ya que apuntaba más a ser un Burnout que un propio Need for Speed. Sin embargo, en años posteriores se encontraron diferentes versiones del juego en dev kits que fueron puestos a la venta, revelando un interesante y confuso desarrollo original de este juego. Todos estos datos los obtuve de los canales de Grand Theft Auto, Just Anyone y Speedy Hurts, quienes tienen extensos videos relacionados con el tema. Créditos para ellos. Para empezar, se había estilizado como Most Wanted 2, siguiendo la línea de protagonista de la entrega de 2005. También se referencia a Mia, otro personaje clave en la historia original. No hay más que algunas cinemáticas sin acabar disponibles. También se iban a incluir mecánicas de juego clásico como los Pursuit Breakers y los escondites, que hasta la versión de E3 se encontraban en el juego final, además de agregar nuevas mecánicas como armas montadas en el coche. Mientras se adelantan las fechas de estas versiones, se puede ver cómo el juego se va desarmando y perdiendo su originalidad, pasando de un probable thriller sobre corredores y policías a un juego de carreras sin trama alguna, juego al que le metí 30 horas, pero eso es otra cosa. Se dice que el responsable de cortar todo esto fue la misma Electronic Arts, pero no está confirmado qué pasó en realidad. Casi todas las ideas que se quitaron las incluyeron luego en Need for Speed Rivals, el juego siguiente a este. Actualmente puedes encontrar muchas de estas versiones disponibles para la descarga que enseñan detalles que no están en el juego final. El tema de un iceberg de la Lost Media ya es muy concurrido. Sin embargo, me propuse crear uno por mí mismo para no usar el de otras personas. Con investigación y organización pude concebir este. Los icebergs en mi canal constan de 3 niveles, desde lo más básico hasta lo más turbio, ya que no me apetece tener un video de 15 minutos
minutos con temas desordenados y explicando cosas que ya sabes, aunque obviamente algunas de esas cosas deben estar aquí. De varios de estos temas hablaré en profundidad en videos propios para los mismos, así que si hay alguno que te interese para que me explaye más, eres libre de decirme en los comentarios. Entonces, agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de la Lost Media. Nivel 1. Aquí hay material perdido, cancelado, poco choqueante en general. Avengers, el juego de THQ, cancelado, parcialmente encontrado. Después de la película de los Vengadores, la ya difunta THQ adquirió los derechos para la producción de un juego de estos personajes, aunque también estarían otras licencias de Marvel como los Cuatro Fantásticos, Ant-Man, X-Men y los Skrull. Estos personajes tomarían inspiración en el arco de Invasión Secreta, que por cierto está a nada de ser adaptado en el UCM. Este juego sería un cooperativo tanto online como offline, manejando a Captain America, Thor, Hulk y Iron Man, y con una vista de ellos en primera persona. Una mala inversión hizo que THQ tuviera problemas financieros debido a la suba del dólar en Australia, cosa que no dejó con muchas esperanzas al juego, ya que THQ tuvo que cerrar el estudio a cargo de este. Terminó de hundirlo Marvel Entertainment, negándose a financiar el título. Al cierre de THQ, Ubisoft compró la licencia e hizo Avengers Battle for Earth, un juego totalmente diferente pero también basado en el arco de Invasión Secreta. Al momento de su cancelación, el título estaba avanzado y actualmente puedes encontrar gameplays que enseñan sus mecánicas. Corto Invasión, miniserie chilena, perdido, parcialmente encontrado. El 31 de julio de 2006, Chilevisión estrenaba Corto Invasión, que pertenecía al espacio juvenil del canal llamado Invasión. Esta miniserie de 20 minutos consistía en 46 cortometrajes que eran emitidos de lunes. Tomando las tribus urbanas de esas épocas y dividiéndolas en clases sociales, Corto Invasión buscaba representar situaciones poco usuales que conectaban la vida de los chicos entre sí. Este programa fue muy elogiado por representar fidedignamente la juventud de esos tiempos. Lamentablemente, pese a su popularidad, esta serie yace perdida con un solo comercial disponible, además de ciertos nombres de los actores que actuaron para esta. Las causas que defiendes, los problemas que te achacan, las cosas que te juegas, los pensamientos que te invaden, los sentimientos que te mueven. Todo, tal como tú lo vives. Corto Invasión, tus historias, cada tarde, en Invasión. Pilotos de la CQ, perdido, parcialmente encontrado. La CQ es una serie mexicana producida por Televisa, emitida desde el 6 de agosto de 2012 hasta el 1 de marzo de 2014. Se consideraba una serie con actuaciones mediocres, chistes malos, trama perezosa. Lo cierto es que yo nunca la vi, solo hablo desde las fuentes. Hay dos pilotos de esta serie, ambos con diferentes actores entre sí, aunque del segundo piloto sí quedaron ciertos actores para la versión final. Lo único encontrado es el primer piloto, una grabación de baja calidad que no lo muestra completo, pero sí muestra parte de este. Silent Hills, cancelado, parcialmente encontrado. En 2012 se iba a presentar una nueva entrega de la saga Silent Hill, llamándose Silent Hills, con la participación de Hideo Kojima, Guillermo del Toro y Norman Reedus. En 2014 se dio a conocer Silent Hills PT. Esta mostraría una aventura en primera persona cargada de suspenso y terror, protagonizada por Norman Reedus, teniendo un recibimiento extremadamente positivo y volviéndose muy popular entre los youtubers que la jugaron. Lamentablemente en 2015 Hideo Kojima fue despedido de Konami y más tarde se anunciaría la cancelación completa de este juego. Guillermo del Toro mencionó que Hideo Kojima le enseñó una versión de PT diferente a la cual se pudo jugar. A día de hoy se encuentran a la venta PlayStations con la demo original descargada y se hizo una recreación del título casi exacta para PC. Sin embargo, desde que salió la demo hasta el despido de Kojima, hay tiempo suficiente para un proyecto mucho más avanzado de juego, además de la versión diferente para Del Toro. Estas cosas evidentemente jamás verán la luz. Versión oscura de Toy Story 3, cancelado, parcialmente encontrado. La historia nos dice que en 2004 Disney no quería renovar contrato para secuelas con y para las películas de Pixar, por lo que fue creado un estudio exclusivo que se encargue de estas llamado Circle 7. Entre varios guiones para secuelas se encontraba una versión alternativa de Toy Story 3. Aunque hubieron varios borradores, tras algunos arreglos, Disney optó por quedarse con esta trama que te narraré para la película.
Buzz Lightyear ha comenzado a fallar sin explicación, por lo que la mamá de Andy decide enviarlo a Taiwán en busca de que lo reparen. Sin embargo, lo que ella no sabía era que la edición de Buzz que tenía Andy estaba siendo retirada del mercado y reemplazada con una más nueva, por lo que sería el fin de Buzz. Entonces, Woody, Jessie y la pandilla se envían a Taiwán para rescatarlo. Mientras tanto, en Taiwán, Buzz se entera de que hay una máquina trituradora que es la que se encarga de eliminar a los juguetes discontinuados. Y Buzz lamentablemente no consigue escapar de ella. Woody y la pandilla son encontrados y dejados en una guardería de la que escapan, encontrándose con un malherido Buzz, aunque lograrían salvarlo. Esta película traería algunos tintes dramáticos que nunca se vieron en la saga, y lo único de estas ideas que se mantuvieron para el release oficial de Toy Story 3 fue la guardería y la máquina que mata juguetes. De igual manera, en 2006, Disney compraría Pixar y cerraría Circle 7, dejando estas películas en un limbo de que ya no saldrían. Adaptación live action de Scooby-Doo para adultos, completamente perdido. La adaptación a actores reales de Scooby-Doo, si bien ya era pasada de tono, James Gunn, director de la película, quería forzar aún más el umbral, haciendo chistes con referencias a drogas y una subtrama de relación lésbica de Daphne y Vilma. Según una vista de prueba de la MPAA, Gunn asegura que por un chiste malentendido fue clasificada para adultos. Entonces el estudio reformó la película hasta lo que tenemos hoy en día. En 2020 James Gunn aseguró que no sabe si existe el primer corte de la película aún, pero seguramente ya no. Los Simpsons por Cartoon Network, perdido, parcialmente encontrado. En 2006, Filipinas, Cartoon Network emitió Los Simpsons, altamente censurados por supuesto. No hay rastros de una grabación original de la emisión, solo los comerciales sobrantes. Coming up next, The Simpsons on Cartoon Network. Need for Speed Most Wanted 2, cancelado, parcialmente encontrado. Este juego sería secuela directa de Need for Speed Most Wanted 2005, publicado por Electronic Arts y hecho por Criterion. La historia de este juego es algo trágica, ya que en su lugar salió un juego clon de la saga Burnout. Este juego iba a dar para mucho más. A diferencia con la versión release, en este se podrían personalizar tus coches, habrían garajes disponibles y sobre todo un modo historia en el que se confirma la participación de Mia Thousand. Actualmente puedes encontrar los conceptos de arte y varias versiones filtradas aquí mismo en YouTube. La historia del juego no se sabe con exactitud, pero introduciría tecnología, policías, drones y el BMW M3 actualizado, además de nuevos personajes en esta subsaga de Need for Speed. Por alguna razón todo esto fue descartado, incluso cuando estaba en producción, para lanzarse Need for Speed Most Wanted 2012, lo cual lo único que tiene bueno es su banda sonora. Final de Dibu, mi familia es un dibujo, completamente perdido. Dibu es una serie argentina emitida por Telefe en 1996. Ya he hablado de su doblaje mexicano perdido. Desde su emisión, jamás hubo material en DVD de la serie para formato casero, por lo que hasta 2013 que Telefe la subiera en su canal de YouTube, la serie se hallaba completamente perdida. Sin embargo, el final nunca fue subido, por lo que aún esta serie no tiene su final. Go for a Punch o Saki-Sanobashi, perdido, existencia no confirmada. En 2011, un usuario de 4chan aclamó haber visto un anime en el que unas adolescentes encerradas en un baño eventualmente pierden la cordura hasta suicidarse. Para 2019, la búsqueda por esta animación se extendió, pero en ese mismo año, el que afirmaba ser el usuario oficial que publicó la historia en 2011, lo desmintió a ver el revuelo que había causado diciendo que simplemente era una historia falsa. Hay gente que no le cree y siguen en la búsqueda de esta animación. Episodios perdidos de Mujer, casos de la vida real, perdido, parcialmente encontrado. Mujer, casos de la vida real es un programa mexicano conducido por Silvia Pinal en el que relata historias que le llegan en formato de cartas a la vez que son actuadas en la ficción. La serie fue emitida desde 1986 hasta 2007, por lo que es normal que hayan rumores de episodios perdidos. Nivel 2. Aquí comienza el material más difícil de hallar e iremos descendiendo hacia lo bizarro. Sitcoms perdidos de la NBC. Perdido, parcialmente encontrado. En la época retro de la NBC se han perdido bastantes series. En mi video de Lost Media de TV he mencionado dos, pero el material perdido de este canal es inmenso. Doblajes Tagalog perdidos. Perdido, parcialmente encontrado. La lengua Tagalog se habla principalmente en Filipinas. Traer productos internacionales a este país es extremadamente difícil y más con su propia adaptación lingüística. Los productos, en especial las series infantiles que contaron con doblaje a esta lengua, se encuentran en su mayoría perdidos o parcialmente encontrados. Three Little Ghosts, serie de anime perdida.
perdido, parcialmente encontrado. Esta es más personal. Tres Pequeños Fantasmas es una serie que en mi país era emitida por Televisión Nacional de Uruguay hace como 13 años o más, pero en realidad se emitió en Japón desde 1991 a 1992 y cuenta la historia de tres pequeños fantasmas que hacen travesuras por su vecindario. Los tres tienen nombres y personalidades diferentes. Bumper vive en el ático de un cocinero y le gusta la cocina. Cutter es aficionado a la peluquería y vive en una peluquería. Y Sally es la que vive en una dulcería y adivina qué. Es adicta de los dulces. Solo hay algunos episodios en polaco de esta serie y extractos random en algunos idiomas. Mi memoria lo hubiera olvidado de no ser por la canción del rap fantasmal que se quedó grabada sin solución en mi cabeza. Pero temor no dan, los puros cruzarán y haciendo el ruido raros van. Sí, todos quieren saber qué travesuras van a hacer. Los tres igual, son algo sensacional. Canta el rap fantasmal. Watts, creados por Eric Harris. Perdidos, parcialmente encontrado. Eric Harris es uno de los actores del ataque escolar más famoso de la historia, Columbine. Antes de esto, Harry era fan y muy buen jugador de Doom. Gastaba su tiempo en crear mapas personalizados que compartía con otros usuarios y aseguraba que su trabajo de Columbine era 100% inspirado en Doom. Tras su fallecimiento, se han perdido varios de estos archivos. Banana, serie infantil chilena, perdido, parcialmente encontrado. Banana era una serie transmitida por Canal 13 de Chile por 2003-2004, siendo otra competencia de 31 minutos sin éxito. Sin embargo, esta serie tiene algo peculiar. Era un noticiero conducido por lo que se asegura eran tres monos de verdad. Algo totalmente factible cuando vemos que en su ranking musical se utilizaban animales de verdad para algunos de los videos. Según lo poco que hay y lo que vi, es un producto bastante bizarro y no me sorprende que no haya trascendido, porque además, como dije en el video anterior, ¿a quién no le gusta 31 minutos? Sin embargo, hay gente que aún la busca. Hago todo por dinero. Programa de Laura Bozzo. Perdido. Parcialmente encontrado. Este es de los primeros programas a cargo de Laura Bozzo. En este programa peruano, las personas de bajos recursos económicos iban a ser humilladas a cambio de premios o algo de dinero. Afortunadamente no hay capítulos completos de este show. Se dice que Laura hizo que una participante corra sin ropa por el estudio, que laman las extremidades sudorosas de un hombre, entre otras vejaciones. Lo único que queda de este show sale en un reportaje de la abogada Rosa Palacios que vio la luz en 2007. De ahí no hay nada más relacionado con este. Denigrantes imágenes, imposible. Laura Bozzo hizo de todo por el famoso rating. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? ¿Qué tanta diferencia existe entre los programas de antaño con los actuales? Nivel 3. He dejado el nivel 2 con el más bizarro apto para este nivel. Desde aquí abajo viene el material que por el bien del mundo espero jamás sea encontrado. Snarf R73, completamente perdido. Esta película de género Shockumentary es un recopilatorio de escenas y videos gore y abusos totalmente reales. Todo lo que hay de esta cinta es realmente incierto, pues se dice que fue hecha por el nombre de un seudónimo llamado Thomas Goresin, artífice de otras películas del género snuff y shockumentary, aunque otras fuentes dicen que el creador de esto es Clinton Tail, un hombre relacionado al cine snuff y también relacionado con Luca Magnotta, aunque las fuentes sobre esto no son de fiar, ya que Luca Magnotta se casó en prisión con un hombre llamado Anthony Jolin. Hay varias teorías sobre este filme y su paradero. Lo más probable es que Clinton Tail sea un seudónimo que nadie conoce, y en realidad Luca Magnotta no tiene nada que ver con esto, además de que la película completa sí existió, pero se perdió. Sin embargo, esta tiene una portada oficial que has visto durante todo este transcurso, así que yo me hago la misma pregunta que todos. ¿Quién es este muchacho? Adiós, Inocencia, completamente perdida. Adiós Inocencia sería un episodio más de la novela mexicana La Rosa de Guadalupe, que iba a ser lanzado el 10 de noviembre de 2012, basado en los acontecimientos reales ocurridos el 12 de julio de dicho año, cuando varios hombres armados asaltaron el campamento Colibrí, un retiro cristiano donde asaltaron físicamente a las jóvenes de allí, siendo dos de ellas menores de edad y despojándolas completamente de sus pertenencias. Más adelante, estas horribles personas fueron detenidas y sometidas a juicio. Con respecto al episodio, contaría la historia de Carolina y Magda, las cuales han sido marcadas por un incidente similar. Ellas consiguieron a su asaltante y querían tomar justicia por su propia mano. Este episodio fue retirado del calendario de inmediato, gracias a las críticas que levantó y a que la gente en honra de las víctimas protestó hasta que el episodio fuera prohibido por el mismísimo gobierno mexicano. Actualmente queda solo el avance. Me pregunto qué hubiera pasado si solo emitían el episodio sin previo aviso. ¿Qué está pasando, Caro? ¿Quiénes son esos hombres?
sé que nos tenemos que quedar a dieta. Mientras el jefe desmantela el lugar, nosotros también nos podemos divertir. ¡Déjenla! ¡Son una niña! ¡Yo aquí hago lo que quiero! Tú vienes conmigo. Audios del jardín de infantes Tribilín, perdido, parcialmente encontrado. En este centro de infantes llamado Tribilín, lo único amigable era el nombre. En 2013 y ubicado en San Isidro, Argentina, la dueña y la subdirectora, junto a 3 docentes, cometían todo tipo de vejaciones hacia los niños, desde golpes hasta insultos. Esto se descubrió gracias a que un padre notó la inquietud de su hija de 2 años al concurrir al centro, por lo que decidió esconder un iPod en su mochila para comprobar lo que pasaba. Lo que encontró fue un audio largo lleno de amenazas e insultos a las criaturas tales como: no te quiero boludeando por la sala, te sacás el pañal y cobrás, y no es broma, cállate, y guay de que vayas a decir cualquier huevada en tu casa. Parte de este audio de más de 2 horas fue filtrado por los medios, quienes revelaron algunos minutos del audio. Afortunadamente a estas personas les cayó todo el peso de la ley posible, ya que fueron a la cárcel por 4 y 7 años, y recibieron 10 años de impedimento para ejercer la docencia. No puedo poner el fragmento del audio, ya que YouTube me bloquearía el video para más 18, pero el fragmento es fácilmente encontrable en YouTube. Pseudo Scorpion, completamente perdido. Pseudo Scorpion es un álbum musical experimental creado por Senjin que se asegura es compuesto totalmente por audios de abuso infantil, e incluso se asegura que su portada es un video de este tipo. Este material estuvo alguna vez en línea en 4chan, sin embargo se eliminó, y actualmente si buscas el álbum en esta página serás baneado. Incluso es repudiado por las mismas personas consumidoras de material de este tipo, así que ya te imaginas qué tan choqueante debe ser. Grabaciones de los asesinos de los páramos, completamente perdido. Ian Bradley y Myra Hindley fueron una pareja que por 1963 y 1965 abusaron y asesinaron a 5 niños de entre 10 y 17 años en Grand Manchester, Inglaterra, grabando algunos de los eventos en audio. Ambos en 1966 fueron condenados a cadena perpetua por sus crímenes. Se dice que en su juicio fue escuchada la grabación de Leslie Ann Downey, de 10 años. Esta es la única grabación de la que se tiene constancia, ya que hay varios relatos de los policías que allí estuvieron, diciendo que es espantosa. Videos de No Limits Fun, perdido, parcialmente encontrado. Bueno, todos sabíamos que acabaría aquí, ¿no? Así que déjame hablarte de esto para que la tortura y el video acabe. Peter Scully, nacido el 13 de enero de 1963 en Australia, declarado culpable del fallecimiento de una niña de 11 años, también presunto culpable del fallecimiento de 8 niñas más y una bebé de 18 meses. Este hombre es el artífice de uno de los peores videos jamás existentes, Daisy Destruction. Él compraba niñas en Filipinas, con la promesa de darles un futuro mejor, con buena educación, pero en realidad las usaba para sus macabras actuaciones que vendía en la Deep Web, donde gente de todo el mundo le pagaba miles de dólares por material donde se abusaba de todas las formas posibles a las pobres niñas. Cuando allanaron la casa de Scully se encontraron varios cuerpos de niñas, algunos atados y otros enterrados. Finalmente, la justicia le dio cadena perpetua a este hombre, terminando así con la red de pederastas, conocida como No Limits Fun. Todo el material quedó a manos de la policía, y por suerte jamás se filtró al público, a excepción del conocido Daisy Destruction, que irónicamente le dio fama y ayudó a desmantelar esta red. A día de hoy se sigue solicitando la pena de muerte a pesar de que esta ya no se encuentra en Filipinas. Los episodios pilotos son un modelo de prueba para las futuras series que tratan de presentarse a una cadena de televisión. Estos presentan una idea y los personajes básicos para su historia, y la duración puede variar. Lo que también puede variar son los escenarios, actores e incluso la personalidad de algunos personajes. Estos episodios generalmente no son mostrados en público, ya que su fin es ser presentados a ejecutivos para evaluar el éxito que el show podría tener frente a las potenciales ganancias. Aunque algunos luego son emitidos en televisión o se emiten como el primer capítulo oficial, otros se filtran ya sea por relatos o porque estuvieron publicados por algún corto periodo de tiempo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Pilotos Perdidos. Sala de parejas, perdido, parcialmente encontrado. La doctora Polo, abogada, rapera, filántropa y conductora del conocidísimo Caso Cerrado. ¿Qué me dirías si te dijera que en su piloto no era ella la conductora del programa? Estamos hablando de Caso Cerrado antes de su cambio de nombre, conocido como Sala de Parejas, un programa donde un lado A y un lado B iban a debatir un problema que tuvieran en conjunto. Este piloto fue conducido por la doctora Gloria Pino. El material que existe consta del año 2000, antes de que la doctora Polo tomase las riendas del show. Floricienta, perdido, parcialmente encontrado.
Dato: las telenovelas argentinas tienen seguidores aférrimos en Israel. Floricienta, el hitazo de 2004, una telenovela argentina interpretada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. El piloto de esta nunca fue revelado de manera oficial, contando con unos pequeños clips de calidad horrenda filtrados. No fue hasta fines de 2020 que el usuario AgusChan2007 subió a su canal un extracto de casi 12 minutos del susodicho piloto, mostrando que varios actores y actrices cambiaron para la versión final. La calidad del video es pésima, pero se entiende por su contexto. En torno a 2008, el episodio fue encontrado en una página de Israel de fanáticos de Floricienta, la cual lamentablemente ya no existe. Se dice que también hay uno de Rebelde Way. Seguramente habrá algún fan de aquel país que tenga el episodio completo. Amigo, esto apesta. Completamente perdido. En la época de los 2000, a MTV le encantaba jugar con la línea del entretenimiento y el shock. Este programa iba a ser uno de esos programas bizarros de la cadena, cuyo piloto fue grabado en enero del año 2000. Verás, este era una especie de concurso de talentos en el cual dos equipos mostraban sus habilidades. Si a uno de los tres jueces no le gustaba el acto, golpeaba su martillo en un podio a la par de que gritaba: amigo, esto apesta. Y el público también lo hacía, abucheando a los participantes. Suena algo normal para esta cadena, ¿no? Digo, aquí emitían Jackass, pero te diré por qué no salió. Mientras se grababa el piloto, para el acto de Shower Rangers, fueron requeridas chicas adolescentes que, buscándose un lugar en televisión, acudieron al programa y fueron contratadas, sin saber exactamente qué harían allí, más que estar de fondo esperando instrucciones. Cuando los Shower Rangers terminaron su acto, como final, se bajaron los pantalones y defecaron sobre todas las chicas que estaban allí sin previo aviso. Al próximo año, dos de las menores que allí estuvieron presentaron una demanda contra MTV por daños psicológicos y otras causas, y gracias a esto se dio a conocer el incidente. El presidente de MTV en aquel momento ofreció una encarecida disculpa y canceló el show. El único material que se conoce y ni siquiera está confirmado que sea de este show es un pequeño metraje de 6 segundos que salió en una nota satírica en The Daily Report. Evidentemente, esto nunca saldrá a la luz. Gibby, completamente perdido. Sí, lucho para no decirle iGibby. Ya sé que no se llama así, pero por alguna razón se me quedó ese nombre, es error mío. Esta serie sería uno de los 2 spin-off que salieron de iCarly tras su final. La trama sería que Gibby trabaja en un centro recreativo y se hace amigo de algunos niños. El patas, Dan Schneider, tuiteó que estaba editando el divertido primer episodio piloto, pero no salió a la luz. Actualmente podemos ver la actuación de la actriz Tyler Rotwist para un papel en la serie, y su guión se filtró hace poco, el cual puedes encontrar en la descripción de mi video de descubrimientos de julio. No lo sé, te lo dejo ahí. Drake y Josh, perdido, parcialmente encontrado. Se le presentó la idea a Nick en 2002 de la serie, pero no se le dio luz verde hasta 2004. No se sabía de la existencia del piloto hasta que Dan Schneider en 2013 publicó algunas de las escenas para darlas de baja al poco tiempo. Una de las diferencias más claras es que el actor para el papá de Josh era Stephen Furst, pero al momento de las filmaciones de la serie oficial no tenía tiempo, así que contrataron a Jonathan Goldstein para el rol. Actualmente puedes encontrar estos fragmentos en internet. Star y las fuerzas del mal, perdido, parcialmente encontrado. Se trataría del piloto de Star contra las fuerzas del mal, hecho entre 2011 y 2012 para presentarle la idea a Disney. Cuando la empresa de ratón lo vio, sugirieron algunos cambios estéticos, y ya que el nombre de Star y las fuerzas del mal alude a que Star podría ser la villana, decidieron voltarlo a Star contra las fuerzas del mal. Y ahora sí, con estos cambios se hizo otro piloto y este fue desechado perdiéndose. Lo único que hay son algunos fragmentos que la casa animadora del primer piloto tenía en un reel almacenado en Vimeo, que ya fue eliminado. The Proud Family, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie, creada en 2001 y emitida por Disney Channel, contó con un episodio piloto creado en 1999 para Nickelodeon, pero al igual que hicieron con Hora de Aventura, lo rechazaron y fue finalmente comprado por Disney. El episodio va a llamarse Delinqueta y lo poco que hay de él se encontró en un video musical de la serie. Mis amigos Tigger y Pooh, completamente perdido. Esta es una serie que tiene como protagonista a una niña, a Tiger y a Pooh, que comenzó a emitirse en 2007. Se sabe que hay un piloto de esta hecho en 2006 para ser mostrado internamente. Lo único que hay es la música oficial que se usó y unos screenshots. Handy Manny, perdido, parcialmente encontrado. Handy Manny o Manny a la obra es una serie de Disney Junior que nos cuenta las historias de Manny García, un latino bilingüe que arregla cosas. En este caso habrían 2 pilotos y ambos están perdidos. El primero fue enseñado a algunos niños en algún punto de 2003 o 2004. La trama en sí es desconocida, pero seguramente se trate de Manny arreglando algo. El segundo es uno creado en 2004 por una casa animadora diferente, que optó por animar este piloto con 3D estándar y un estilo más sencillo, en lugar de usar el método cel shading que se usó para la serie final. Algunos clips de este piloto fueron
fueron hallados en un reel de la casa animadora que lo produjo. No hay nada más que esto por ahora. Backyardigans, perdido, parcialmente encontrado. Actualmente es uno de los pilotos más codiciados. No me refiero de live action, aunque también. Me refiero al segundo piloto ya hecho en CGI al que Nickelodeon dio luz verde. En un foro alemán de la serie se encontraron screenshots y el logo oficial del piloto. También han ido apareciendo clips y más capturas. Como fan de esta serie, espero que puedan encontrar este piloto. Totally Spies, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie francesa-canadiense comenzó su emisión en 2001 siendo recordada por salir en Fox Kids. A finales de los 90 se sabe que se hizo un piloto para la serie, cosa que fue revelada y corregida por el director de la misma, a quien un fan contactó en busca del piloto. Este le dijo que más que un episodio, lo que hizo fue un tráiler de 1 minuto y medio, y no sabía dónde estaba, pero quizá podría tener algún animático, pero de ahí ya no se supo más nada. El único material disponible es una promo de Fox Kids con escenas que no salieron en la serie final. Revival de los Picapiedra, completamente perdido. Ese revival de la serie clásica de Hanna-Barbera comenzó a ser planeado en 2011 y venía de la mano del creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane. Este aseguraba ser fan de la serie clásica. Fox emitió un comercial con unas escenas de la serie clásica mientras Seth hablaba de fondo para terminar en que se estrenaría en 2013. Finalmente, la serie fue desechada por Fox, ya que consideraron que un reboot para adultos de los Picapiedra no llamaría la atención. Gracias a esto, todo lo que se había hecho quedó congelado. En 2017, MacFarlane dijo que no pudo encontrar la diferencia entre Pedro Picapiedra y Peter Griffin. El usuario Rebel Taxi subió en uno de sus videos lo que sería algo de arte de la serie, y aún falta lo que se tenía hasta el momento de su cancelación. Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado. A diferencia de los cortos originales para Tracy Ullman Show, que eran animados por Classy Supo, la primera temporada de la serie se mandó a Corea para ser animada, claro, a un estudio de bajo presupuesto. Después de 6 meses, el primer episodio que llega a Estados Unidos sería el piloto. Este fue el titulado en Latinoamérica, Una Noche Encantadora, el episodio en que a los niños Simpson los cuida una ladrona buscada. Resulta que la animación de este episodio era espantosa, además de estar incompleto, y se tomaron la libertad de poner una escena que no estaba planeada. Esto sería un problema, ya que desde la Fox dijeron que si el próximo episodio llegaba con esa calidad horrenda, cancelarían la serie antes de su estreno. Afortunadamente eso no pasó, de hecho ni siquiera cancelan la serie hasta ahora. Este episodio fue rehecho casi en su totalidad, emitiéndose tiempo después. Algunos fragmentos de esta aberración fueron incluidos en el DVD de la primera temporada con comentarios del director. Material perdido en busca de ser encontrado hay por montones, desde canales completos hasta series completas. Agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de televisión. Canal cubano de nombre desconocido, perdido, parcialmente encontrado. En 2005 fue descubierto un canal pirata de Cuba que transmitía programas infantiles pirateados con el logo de los canales originales cubierto. No se sabe nada de este. Fue cancelado. PBJ, canal de televisión. Perdido, parcialmente encontrado. PBJ fue un canal infantil de DreamWorks que transmitía licencias clásicas de este lanzado en 2011. En 2015 fue cancelado por su baja audiencia. No hay nada más que un bumper de presentación de este canal. Now on WYBN, PBJ, the network for kids of all ages. On PBJ you'll find classic programs that you will remember your entire life. You may even discover some new favorites. Nick, canal pirata argentino, completamente perdido. Este canal fue creado por Kramer, también conocido por crear Magic Kids, y se emitió desde 1994 a 1996 para Argentina. Emitía series de otros canales licenciados de cable hasta que fue cerrado por Viacom. Antes existía evidencia de este canal, pero ahora no hay ni siquiera videos disponibles. La primera transmisión de prueba de TV, perdido, parcialmente encontrado. Para la primera transmisión de TV de prueba, en 1928, RCA utilizó un muñeco del gato Félix bailando y brillando. Esto en sustitución del actor en lo que se acostumbraba a las cámaras y a las luces de la filmación. Actualmente solo hay una captura del momento. Programa no emitido de Los 8 Escalones. Completamente perdido. Los 8 Escalones es un programa de juegos argentino presentado por Guido
por Guido. Este tiene un episodio no emitido de la temporada de 2015, en el cual los participantes hicieron enojar al conductor y este decidió dejar el programa botado. El incidente fue dado a conocer por Carlos Monti, quien reveló esto como una anécdota. Luego de que Guido se retirase, la producción regañó a los participantes. Web. Perdido, parcialmente encontrado. Web es un drama de 1978 transmitido por la cadena NBC. Pamela Elwood traería a la vida a Ellen Cunningham, la directora de programación de eventos especiales de Transatlantic Broadcast, una cadena de televisión. Esta enfrentaría diversos problemas, en especial al trabajar con sus compañeros masculinos. La serie fue planteada para los miércoles en la noche, pero tuvo que ser movida a los jueves en la noche, donde fracasaría durando 5 semanas al aire antes de ser cancelada. El escaso material sobrante de la serie se puede ver a través de bumpers de la época de la cadena. Look, kid, you obviously don't Please, don't call me kid. I'm 29 years old. I've been in television for almost 10 years. I've done film documentaries, specials, and game shows, and for the past year, I've run daytime programming for this network. The Cop and the Kid, completamente perdido. El oficial y el chico fue una comedia sitcom de la NBC con Charles Daring como el oficial Frank Murphy y Lucas Adam como Thierry Turner. La trama de esta sería que el oficial Frank adopta a Thierry. Se estrenó el 4 de diciembre de 1975 y logró 13 episodios más que la serie Grady, la cual tenía un total de 10 episodios, así que esta llegó a los 13. Jamás volvió a emitirse tras su cancelación / finalización. Tech, Win y Tractor, perdido, parcialmente encontrado. Este extraño programa para niños galés se emitió por primera vez en diciembre de 1998. Varios episodios de este pueden encontrarse en inglés y en su idioma original. No me explayaré más sobre este tema, ya que le haré su propio video. Piloto de Tuned In, 1998. Perdido, parcialmente encontrado. Tuned In fue presentado a Nickelodeon en 1998 y no se aprobó para su emisión. Actualmente se volvió a intentar y sí fue aprobado. Lo que hay sobre este show salió en un video de compilación de Nickelodeon. No hay nada más en absoluto de este programa. Piloto 3D perdido de Invasor Sim, perdido, parcialmente encontrado. Este piloto fue completado en 1999 y también incluido en el bonus de DVD del volumen 1 de la serie. Este es un test 3D de la escena lucha de comida, solo quedan algunas capturas. El video había sido encontrado pero volvió a no estar disponible de nuevo. The Rex, episodio perdido del increíble mundo de Gumball. Perdido, parcialmente encontrado. The Rex saldría en la temporada 2 del increíble mundo de Gumball, pero fue descartado debido a que sus creadores dijeron que sería una pérdida de tiempo y dinero. Este capítulo centraría a Tina Rex y su padre yendo en contra de Gumball. Solo queda un storyboard de este episodio. Show sin producir de Felix the Cat, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie sería producida por el estudio francés Team 2. Se planearon 52 episodios pero no se sabe cuántos se lograron hacer. Los personajes confirmados de la serie serían Felix, Poindexter, el profesor y una niña desconocida. Según una web eliminada, su nombre era Chloe. No hay nada más en absoluto de este show. Basura, serie infantil chilena, completamente perdida. No me refiero a mí, Basura fue un programa infantil chileno transmitido por Canal 13 en 2004. Su objetivo era competir con TVN, que llevaba el liderazgo con programas infantiles con la serie 31 minutos. La serie no se hizo popular porque ¿a quién no le gusta 31 minutos? Así que todo el contenido completo de esta desapareció. Actualmente solo hay un comercial de esta serie en línea. Después del éxito de Villa Dulce, ahora Qbox es basura. Porque desde este domingo en Qbox se toma la pantalla el programa más tóxico de la televisión chilena, Basura. Y... Piloto no emitido de Padre de Familia, perdido, parcialmente encontrado. En 1998, Fox le dio una miseria de presupuesto a Seth MacFarlane para crear el piloto de su programa Family Guy, el cual tardó 6 meses animando desde su propia casa. El episodio tiene claras diferencias visuales como en la vestimenta de los personajes y la animación en general. Solo 7 minutos pueden ser encontrados de este actualmente. Me and My Friends, primer piloto de los Backyardigans, perdido, parcialmente encontrado. Antes de ser la serie que a todos nos encanta en CGI, Backyardigans se pensó como un producto live action, de esos bien bizarros y con botargas horrendas. Menos mal que en 1998 Nick rechazó el proyecto. En este show se añadirían otros personajes nuevos que se llamarían las Suricatas, sin una participación clara en el grupo. Lo único descubierto de este piloto perdido salió en una recopilación de Nick, en el cual solo hay 3 segundos de presentación de los personajes. Luego salieron algunas fotos del staff. La televisión es una fuente infinita de contenido desde su propia existencia. Seguramente hemos sido testigos de material multimedia emitido en esta que a día de hoy se encuentra perdido.
Gracias a la comunidad de Lost Media tan activa de internet, se ha podido encontrar mucho material, pero aquí te hablaré de las piezas de material que aún no se encuentran. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de televisión, parte 2. Videomatch, edición Chile, completamente perdido. Videomatch era un programa de sketches humorísticos y también el predecesor de Showmatch, un programa argentino conducido por Marcelo Tinelli, que recibía y recibe respectivamente retransmisiones en varios países de Latinoamérica. En Chile, en 1998, decidieron crear su propia versión a manos de Canal 13, conducido por Quique Morandé y Carla Constant. Esta versión fue un absoluto fracaso, e incluso después de ser retransmitida por el canal público UCTV en 2019, no dejó rastros de existencia, durando solamente una temporada. Este programa reproducía lo que el original, pero con sus bromas de cámaras escondidas, obviamente situadas en Chile. El último intento de prueba se dio en el canal de dominio público UCBTV, pero aún así el programa pasó sin pena ni gloria. Sketch de TNT Show censurado sobre Michael Jackson, completamente perdido. TNT Show fue un night show transmitido por Channel 4, conducido por los comediantes Jack Whitehall y Molly Walsh, y en este se hacían sátiras a las noticias recientes de la semana, animándolas con sketches. El 25 de junio de 2009 anunciaron un sketch en el que se parodiaba a Michael Jackson, puesto que existía un rumor que decía que Michael Jackson contrataba dobles para sus apariciones públicas. Un momento antes de que la rutina comenzara, el canal cortó por completo la emisión del programa, dejando una plantilla de error técnico y volviendo al programa justo después del final del mismo. Al día siguiente, se supo que el canal cortó el gag intencionalmente, puesto que horas antes del estreno del programa ya habían rumores de que Michael había fallecido, rumores que luego se confirmaron. Es por esto que aunque estaba grabado ya, no se emitió y posiblemente jamás se emita este sketch. Se decía que en el servicio on demand de Channel 4 el programa contaba sin la censura, pero de ser así ya habría salido a la luz seguramente, dejando entonces esta rutina perdida dentro de los que estuvieron en la grabación del programa. Also this week, Reality mexicano Policías, perdido, parcialmente encontrado. Cops es una serie documental estadounidense de más de 30 temporadas que retrata el día a día de la policía mediante cámaras. Esta serie tuvo varias versiones tanto en América Latina como en España, pero hablemos de la versión mexicana. En el año 2002 se adaptó este formato para el programa Policías. Se emitía en el canal de las estrellas. El programa emitía todo tipo de situaciones crudas sin censura, centrándose en el Distrito Federal. A excepción de la intro seguida de un pequeño fragmento, no hay más que artículos y relatos que respaldan la existencia del programa. Chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo. Serie Comando Internacional, perdido, parcialmente encontrado. Lightning Force o Comando Internacional en español latino fue una serie de acción emitida en 1991 que contó con 25 episodios antes de su cancelación por baja audiencia. Actualmente, el episodio número 9 solamente se puede encontrar y este tiene doblaje latino, y fue emitido por TV Guayana. La serie sigue a un equipo antiterrorista de élite mientras se enfrentan al peligro de la guerra y los criminales. El episodio que vi, y es el único que está disponible, realmente es bueno, me entretuvo. La serie no tuvo ningún tipo de versión casera ni reemisión, así que a excepción de este episodio único, está perdida. Parecía estar subida completa en una página llamada Military Google Box, mediante links a YouTube, que actualmente se encuentran dados de baja. ¿Se ve inofensivo? Sí, desde fuera. Según nuestra fuente, adentro los norcoreanos están haciendo armas biológicas. Miniserie Feliz Navidad, mamá, completamente perdida. Esta es una miniserie de 3 episodios basada en un libro de Charles Dickens, distribuida por Telemundo y producida por Argos Entertainment. Cuenta la historia de Josefina, una madre de recursos bajos a la que su jefe Don Elías le niega un préstamo pues este es muy mezquino, y a Josefina le estaban por embargar su casa. Y también se enamora del hijo de Don Elías. Al fallecer Don Elías, su hijo empieza a volverse igual de mezquino que su papá, hasta que un ángel llega para salvarlo. No se tienen más que los nombres de los actores y una referencia a que se emitió en Perú en 2006. Desafío de tickets de Walmart, perdido, parcialmente encontrado. Para renovar su estrategia de marketing, Walmart México cambió su campaña clásica que ponía precios bajos siempre por una audaz estrategia que consistía en comparar sus precios bajos con los de la competencia. Esto, obviamente, mediante todo un espectáculo. La cadena Soriana aceptó de alguna manera competir con Walmart, asegurando que todo esto no era más que una manipulación al consumidor. Desde aquí empezó una guerra de comerciales en la que ambas cadenas, principalmente, ya que habían otras involucradas, se tiraban carbón unas a otras. Esto dejó una cantidad considerable de anuncios para TV que
que a día de hoy se encuentran en su mayoría encontrados, pero también se dice que aún faltan por encontrar, y como a ciencia cierta no se sabe si los que se mencionan existen o no, no hay prueba que pueda probar lo contrario. Mostró que en Walmart ahorras más. Certificado. En Walmart ahorras dinero, vives mejor. Soriana acepta el desafío. En días pasados, Walmart lanzó un supuesto desafío plagado de mentiras con el fin de engañar. Continuación de Ice Lightning, perdido. Existencia no confirmada. Ice Lightning es una serie de la BBC estrenada en 2002 y de las primeras en mezclar live action con actores reales. Esta cuenta la historia de Mark Hollander, un chico que jugaba videojuegos durante una tormenta eléctrica y cuando un rayo golpeó la antena de su casa, los personajes salieron del juego y Mark se volvería aliado de Ace, el héroe del mismo. Recuerdo haber visto esta serie en Canal 5 de Uruguay, donde también pasaban una de un matrimonio de espías británicos y sus cuerpos eran figuras geométricas. También era de la BBC, creo. Si alguien sabe cómo se llama, díganme si son tan amables o quizá es un efecto Mandela extraño y esa serie nunca existió. Volvamos. La serie tuvo 39 episodios con 2 temporadas y se habían empezado los planes de una continuación, pero esta simplemente fue abandonada por la BBC apenas comenzó su producción, y lo único que queda son artes conceptuales que su creador mismo compartió. No se sabe si alcanzaron a hacer algo antes de cancelarla. Lo que sí se sabe, según su creador, es que su continuación era un plan sólido. Los Teletubbies, perdido, parcialmente encontrado. Estoy seguro de que en alguna otra serie escuché nombrar esta a modo de parodia. Los Teletubbies fueron un plagio a los Teletubbies emitido por TV Azteca desde 1998 a 1999 y tiene una historia bastante curiosa. Resulta que en 1999 TV Azteca recibió una demanda por plagio de parte del staff de los Teletubbies y la producción de los Teletubbies simplemente aplicó la gran Shakira, asegurando jamás haber visto o escuchado algo acerca de los Teletubbies, cosa que es imposible ya que para esa fecha eran un fenómeno mundial. Aún así, la serie frenó su emisión dejando no más que algunos extractos y pocos episodios en portugués. Y algunas publicaciones de Mercado Libre donde se venden CDs y VHS con material de la serie. Piloto en Flash de Un Show Más, perdido, parcialmente encontrado. Un Show Más es un cartoon que se estrenó en 2010 y narra las aventuras de los amigos Mordecai y Rigby que trabajan en el parque. La serie tuvo 2 pilotos, uno de ellos hecho con animación Flash en 2009. Se dice que seguramente la trama de este sea similar al episodio emitido por TV, ya que la escena que se encontró es exactamente igual a la de dicho episodio. Hubo una falsa alarma de encontrarlo cuando en OK.ru, una página rusa de dudosa procedencia, se encontró una pieza de animación similar, pero resultó ser un piloto que fue incluido en versiones especiales del DVD de la serie. Doblaje japonés retro de la serie de Sonic, completamente perdido. En este caso hablaré de 3 series de Sonic: Sonic the Hedgehog, Adventures of Sonic y Sonic Underground. Cada una de estas cuenta una historia de Sonic, con sus respectivos doblajes. Sucede que a pesar de que está confirmado que las series tuvieron doblaje japonés, con cast y fecha de emisión, no hay nada en absoluto de muestra de estos doblajes, lo cual es por demás extraño. Lo único que encontré fue un comercial de Sega de la época de Adventures en el que Sonic y Tails hablan, así que no hay nada de estos doblajes. Episodios especiales con datos de Ben 10, perdido, parcialmente encontrado. Durante la semana Ben 10 en 2008, Cartoon Network de Estados Unidos emitió varias versiones especiales de episodios de Ben 10 que contenían un pequeño anuncio que daba datos especiales sobre la serie. Se asume que toda la serie tiene una versión alterna con estos datos por episodio. Luego de esto, solo algunos DVDs de la serie contenían episodios especiales y no eran todos los capítulos. Además, Madman Entertainment, la distribuidora de estos DVDs, dijeron que no piensan liberar los episodios especiales. Curiosamente, en Hulu se encontró un episodio especial de estos. El mercado de material de animación japonesa a día de hoy es muy extenso. Seguramente existan obras que jamás hayan visto la luz, otras que estuvieron disponibles por tiempo limitado o simplemente se perdieron con el tiempo. En este nuevo episodio de la serie de Lost Media repasaremos algunas obras de anime que ya no están disponibles. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a material de anime perdido. Piloto original de las chicas superpoderosas Z, perdido, parcialmente encontrado. La chica superpoderosa Z fue una adaptación anime del popular cartoon de nombre casi homónimo. Se emitió por Cartoon Network y por TV Tokyo
desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2007. Un año antes de su estreno, en el Tokyo Anime Festival, se emitió un capítulo de prueba para la audiencia que dista de lo visto en el producto final. Aunque las vestimentas aún distan de las originales, estas poseían los colores de cada chica con varias diferencias. Las chicas lucían mayores. Mostraba un nivel de acción superior al visto en el show final y más parecido al cartoon. El que sería hijo de Utonio era quien realmente creó a las chicas. Toei nunca lanzó este piloto al público y lo que hay son pequeños clips filtrados por fans. Mientras buscaba logos encontré el del Cartoon Network en japonés y no sé, me incomoda mucho. Episodio 93 de Shin-Chan, perdido, parcialmente encontrado. Uno de los misterios más grandes en torno a la animación japonesa es el episodio 93 de Crayon Shin-Chan, que fue emitido el 18 de abril de 1994 en Japón, pero no se reemitió ni se incluyó en la versión casera de la serie. Las listas oficiales de episodio de la época lo saltean. No tuvo doblaje al español, coreano ni chino tampoco, por lo que este episodio fue totalmente salteado sin motivo aparente. En 2020 alguien consiguió el episodio completo, sin embargo solo reveló el primer segmento llamado Poniendo atención sobre mi caligrafía. Este parece ser un episodio normal de la serie, no veo por qué la intención de eliminarlo por completo. Producción CGI de Midnight Horror School, completamente perdido. Midnight Horror School fue una serie de animación CGI de unas extrañas criaturas y contaba sus vivencias en la escuela. Por 2016, un usuario de Tumblr aseguró haber encontrado dicho material inédito de este show. Se trataría del primer segmento del primer episodio, el cual no estaba completamente producido. También dejaría un link a la empresa productora PurePix. Actualmente, tanto el post de Tumblr como el video ya no se encuentran disponibles. Más adelante, PurePix eliminó de su folio de trabajos al show y dejó de actualizar sus redes sociales en 2018. Rampu, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie basada en el manga homónimo cuenta la vida de Rampu, un chico pervertido de secundaria que junto a su amigo ratón crean cosas para entretenerse. La serie fue emitida desde abril a septiembre de 1984 en Fuji TV, constatando 21 episodios de muy poca calidad, lo que le trajo una baja audiencia y su posterior cancelación. Actualmente puedes encontrar algunos episodios aquí en YouTube, pero te aseguro que la serie es muy mala. Versión sin censura de Hakuten no Ken, la película, completamente perdido. El Puño de la Estrella del Norte fue un anime de 152 episodios emitidos desde 1984 a 1988 en Japón. Está basada en el manga homónimo y cuenta la historia de Kenshiro, un varonil y sensible hombre que vaga por un entorno post-apocalíptico defendiendo a los débiles de la humanidad que aún se comporta hostil. En pocas palabras, si eres malo, Kenshiro te parte la madre. El manga del que sale esta serie tiene toneladas de violencia explícita, ya que Kenshiro no se porta muy amable con los malos, por lo que tuvo que ser altamente censurado, por lo que en 1986, como promoción de la serie, fue lanzada una película basada en los primeros arcos. La diferencia es que esta conserva toda la violencia del manga intacta, e incluso se estudió la anatomía humana para hacer lo que ya sabes más realista. Algunas personas al enterarse de esto, protestaron hasta que consiguieron que la película fuera censurada, pero como ya estaba hecha, se censuró en postproducción e incluso se le añadió otro final. Sin embargo, la película no fue tan editada, ya que aún así contenía mucho gore a la vista. En algunos VHS italianos se podía ver con aún menos censura. En 2015 el Cine Charts Theatre emitió la película completamente sin censura, ya que aclamaban tener una copia retail para la emisión. La película se emitió pero nadie en absoluto confirmó si tenía diferencias con la versión casera o la versión sin cortes. Golden Kids, perdido, parcialmente encontrado. Golden Kids fue un anime basado en la novela gráfica de Yoichi Takahashi. Este cuenta la historia de un equipo de fútbol de secundaria que pierde más partidos de los que ganan, mostrando el desarrollo de cada personaje, así como la mejoría del equipo, algo así como Slam Dunk, pero en fútbol. La serie se lanzó exclusivamente para una aplicación de iOS en la que se debía pagar $2.99 por cada episodio. Contó con un doblaje inglés-americano y subtítulos en español, y solo se liberaron 2 episodios. Uno se encuentra en YouTube y el otro está completamente perdido. Seguramente la no continuación de la serie se deba a los desastres naturales de 2011 en la región de Tohoku. Primer especial de Año Nuevo de Pokémon. Completamente perdido.
Este iba a ser un especial de resumen que abarcaría los eventos de los primeros 40 episodios de Pokémon, lanzado el 31 de diciembre de 1997, pero la serie aún estaba bajo controversia, pues el desafortunado evento del episodio de Porygon, que llevó a convulsionar a muchos niños japoneses, aún seguía latente, así que se descartó la idea porque probablemente usarían material de dicho episodio. 2 años más tarde, se hizo otro especial con el que quizá hayan usado el material de este, pero más allá de eso, no hay material del especial original, ya que no hay trailers ni nada parecido a disposición del público. Negativos originales de Kyuubi no Kitsumi to Tobimaru, completamente perdido. Bueno, sí, técnicamente sería Found Media, pero no del todo. Tobimaru y el zorro de 9 colas fue una película lanzada el 19 de octubre de 1968 y cuenta la historia de Tobimaru, el emperador de Japón, quien conoce a una chica que tras seducirlo, traerá desgracias a su tierra. Pero lo más interesante no es esto, es la odisea que pasó para poder ser completada. Gentaro Nakajima propuso la idea a Daiei Films, quienes la rechazaron múltiples veces hasta que Gentaro decidió salirse de ahí y costear él mismo la obra. Una vez completa, no quedó de otra que dejar que Daiei Films la distribuya, pero hicieron un pésimo trabajo y solo un cine aceptó emitirla. Después de este fracaso, Gentaro dejó el sector del cine para meterse a la política, pero conservó los negativos originales que luego heredó a su segundo hijo, aunque este se quitó la vida dejando incierto el paradero de estos. En algún momento la Biblioteca Metropolitana de Tokio encontró una copia para teatro y es emitida desde 2010 solamente allí, pero más allá de eso no fue remasterizada ni relanzada. Kirimashita no Calendar, perdido, parcialmente encontrado. Una serie de 1306 episodios y están todos perdidos. Este es el caso de Kirimashita no Calendar, una serie educativa transmitida desde enero de 1980 hasta octubre de 1984, y sigue la historia de la gata Kathy y un ratón. Esta serie funge como spin-off de Kirimono Shiri-Ken, otro anime de más de 1500 episodios, también perdido. Este show nunca se retransmitió por fuera de Japón y lo único que se encuentra es su intro. El mundo del material multimedia perdido es extenso, desde películas completas hasta videos de internet. Sin embargo, en esta ocasión repasaremos la sección de doblaje, así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes perdidos. Doblaje italiano del Chavo, parcialmente encontrado. Para la década de los 80s y 90s, el Chavo ya era un fenómeno en Latinoamérica, por lo que no sería raro que Televisa buscase expandirlo mundialmente. En esta ocasión hablaremos del doblaje italiano. Checco della Botte o Una auténtica peste, por alguna razón, se emitió por 2 cadenas italianas, Canale 3 de Lombardía y Rete A, el cual ya no existe. Actualmente hay pocos fragmentos en internet con el doblaje italiano. La emisión del programa fue parcial, por lo que pudo haberse transmitido versiones de episodios que día de hoy se encuentran perdidos. Sì, mami, però dile a tua zecca che mi lascia aiutare a lavare l'auto del signor Baccizza, dimmi di sì, diglielo tu, che mi lasci solo farlo per questa volta, dimmi di sì, sì? Opening de Evangelion, no confirmado. Neon Genesis Evangelion es una serie de anime que no necesita presentación a estas alturas, ¿verdad? Robots, ángeles, El doblaje latino de esta serie se realizó en 1999 en México y fue transmitida en Locomotion. Sin embargo, después de su emisión, la serie también fue transmitida por el canal ISAT, donde hay una fuente en la que se confirmaría que en este canal fue transmitido con un opening doblado al español latino. En Locomotion se emitía en japonés. Desafortunadamente no hay ni siquiera grabaciones de la transmisión por ISAT, así que no puedo asegurar que exista o no. La revista no es una fuente oficial del canal y nadie en absoluto habla ni ha hablado de esta emisión, y esto puede ser por 2 cosas. En realidad nadie vio la serie en ISAT, o el opening no tuvo doblaje y el periodista se confundió o mintió. Episodio 18 de Pokémon, perdido. Este episodio fue el primero en ser baneado de todos sitios, ya que tenía una fuerte connotación sexual. Solo se emitió una vez en Estados Unidos con su doblaje americano. Sin embargo, Diana Pérez, que en paz descanse, aseguró que todo el equipo dobló y produjo el episodio, pero no fue transmitido. Doblaje colombiano de Kick-Ass, perdido. La película Kick-Ass es muy conocida. Su doblaje latino contiene casi en su totalidad modismos completamente mexicanos, lo que le da un toque realmente gracioso. El doblaje principal que tú habrás visto fue hecho en México por Sensaciones Sónicas. Ya sabes, esos de Ben 10, ¿no? Doblado al español latino por Sensaciones Sónicas. Y también tuvo otro doblaje en Colombia hecho por el estudio Centauro Producciones y dirigido por Lucero Gómez. De los actores involucrados se sabe únicamente que la voz de Kick-Ass sería Didier Rojas. No se sabe nada en absoluto del doblaje. Al parecer, nadie lo escuchó, así que probablemente ni siquiera se liberó. Tampoco hay constancia de que fuese emitido por ningún sitio.
Los hados padrinos, perdido. ¿Se imaginan al señor Crocker diciendo los hados padrinos? Sí, yo tampoco. Los hados padrinos sería el primer nombre que se le dio a los padrinos mágicos para Latinoamérica. El piloto de estos se dobló en Venezuela para ser emitido en No Geo Cartoons, un espacio de Nick. Las voces a cargo serían Johnny Torres como Timmy, Ezequiel Serrano como Cosmo y Livian Méndez como Wanda. En la misma página de la Lost Media hay gente buscando este doblaje y aseguran haberlo visto, o oído, ya se me entiende. La robot adolescente, perdido. Siguiendo con las caricaturas de Nick, tenemos el doblaje perdido de La robot adolescente. Este también se dobló en Venezuela con los mismos actores de doblaje y también fue transmitido en No Geo Cartoons. Doblaje venezolano de Peppa Pig para Boomerang, parcialmente encontrado. Antes de que se estrene por Discovery Kids, Peppa fue emitida en Boomerang en 2006. Wow, ¿esto existía desde antes? Nadie vio la serie en este canal ya que Boomerang anteriormente pasaba dibujos clásicos de Cartoon Network, así que fue retirada y más tarde redoblada en México para Discovery Kids. El doblaje venezolano se hizo en el estudio Etcétera Group y la voz de Peppa sería Leisha Medina, la voz de Dora la Exploradora. Este doblaje jamás se pasó a formato casero, solo era exclusivo de Boomerang. A fines de 2017 la cuenta oficial de Peppa en español latino subió 10 episodios con el doblaje venezolano, así que seguramente se lo tienen todos guardados. Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Pepe Cerdita. Thor, redoblaje, no confirmado. Thor es la cuarta y más aburrida película del UCM. Tiene su doblaje latino por defecto, el que conoces, pero también tiene otro que fue publicado en la doblaje Wiki en 2012. No se sabe con qué propósito se realizó este doblaje, tampoco si se emitió en alguna función de prueba o se utilizaría para las aerolíneas. Se conocen algunos actores que participaron y eso es todo. No hay clips ni ningún tipo de muestra. Redoblaje de It de 1990, perdido, parcialmente confirmado. It de 1990 es la primera adaptación en live action que tuvo el libro de Stephen King. Esta tuvo su doblaje latino por defecto, el cual se emite en DVDs y en la televisión, pero en algún momento se le hizo otro doblaje. Esto fue confirmado por el actor de doblaje que le daría la nueva voz a It, Jess Conde. Sin embargo, solo este dato se ha dado a conocer, así que nadie puede asegurar que en realidad exista o fue una broma del actor. Redoblajes de Hachiko, perdidos. Siempre a tu lado es la peli que dicen que te hace llorar a cualquiera. Esta cuenta con 3 doblajes, 2 de los cuales se encuentran perdidos. Uno hecho en México y otro en Argentina. El doblaje para televisión fue hecho en el estudio DPI en México. Irónicamente no hay data que conste de que este doblaje fuera emitido en TV. El segundo en Argentina y fue un pedido de Sony. En algún momento el canal de Film Zone emitió la película con este doblaje una única vez. De ahí no se sabe más de estos doblajes perdidos. Aún si las compañías los tienen, no los han liberado. O quizá alguien tiene la película piratilla grabada en el momento de la transmisión. Redoblaje de Dibu. Mi familia es un dibujo, parcialmente encontrado. Dibu es una comedia argentina. Sí, argentina. Ya estaba en español pero se le hizo un doblaje mexicano para neutralizar el idioma. Aún así como que las voces no encajan. Son 10 pesos. ¿10 pesos? 10 balazos te voy a meter si no aflojas toda la lana. Pero, ¿qué es esto? Oye, man, no nos hagas así, cuate. Me ha ido mal hoy. ¿Ah, sí? Bájate, idiota, bájate. Pero, ¿por qué me vas a bajar del carro, ¡Que te bajes, hijo? imbécil! ¡Bájate! El Chavo animado en castellano y en chino, no confirmado. Ya habíamos hablado del Chavo en italiano, ahora hablaremos del Chavo animado en chino. De estos doblajes solo hay una nota de prensa. Nadie lo escuchó ni pueden asegurar que exista. Seguramente fue una idea pero decidieron dejarlo en su idioma original porque les dio flojera o no sé. Doblaje latino del show de Amanda, parcialmente encontrado. El show de Amanda es uno de los tantos programas que produjo Dan Schneider junto con Amanda Bynes como protagonista. Aunque este programa fue muy popular, es increíblemente difícil encontrarlo en español latino. En Pluto TV están las 3 temporadas pero con episodios faltantes. Podrías tener $5 si respondes a 3 preguntas correctamente. ¡Intenso! Termina esta canción de cuna. María. Doblaje argentino de Frozen, perdido. Frozen ya no necesita introducción, pero su doblaje perdido es otra historia. Un 1 de noviembre de 2014 se estrenó en un festival esta película, pero con la peculiaridad que no tenía doblaje mexicano, tenía uno hecho mismo en Argentina. Tras investigaciones se dio que un estudio de doblaje llamado Tú fue quien estuvo a cargo de realizarlo. Se tiene constancia de que Agustina Martínez le pondría voz a Elsa y Mariana Uriagarreta a Ana. Ay, Dios mío. Más allá de esto, no hay nada disponible de este doblaje más que unos pequeños fragmentos. Este doblaje es muy buscado. Artemanía, primer doblaje de Art Attack, parcialmente perdido. No hay mucha información de este doblaje. Aseguran que Adrián Woksuk, ay Dios mío, cada nombre tiene, le daba voz a Neil Buchanan y alguien desconocido le daba voz a la cabeza. Hay solo un episodio completo y fragmentos de otros episodios random en YouTube.
manía. No se preocupen, no me he vuelto loco. Solo estoy intentando algo. Todo será revelado. Vengan a ver. A nivel internacional, el doblaje se considera indispensable a pesar de la opinión popular actual de que todo debe ser visto en su idioma original. En el mundo existen países con situaciones precarias o conflictos internacionales a los que se les es difícil brindar entretenimiento televisivo local, y más aún si hablamos de licencias de programas infantiles. Es por esto que, si bien la mayoría de caricaturas recibe su doblaje respectivo, debido a la situación nacional o a que no es habitual la conservación de media, las emisiones de tales programas acaban perdiéndose casi o por completo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes raros y perdidos de caricaturas. Doblajes en Tagalog, perdido, parcialmente encontrado. Antes de empezar, quiero darle un reconocimiento a los doblajes hechos en idioma Tagalog. Este idioma se habla en su mayoría en parte de Asia y Emiratos Árabes. La particularidad de los doblajes a esta lengua es que doblan casi todo producto existente. Yo creo que hasta mis videos cuentan con un doblaje Tagalog hasta ahora, pero debido a su región, la mayoría del material de estos se encuentra perdido. Ya toqué este tema en el iceberg de la Lost Media, pero si quieres ver un video profundizando sobre esto, házmelo saber. Mabuti yun. Alam niyang nakabubuti sa kanya. Mukhang may naisakay tayong hitchhiker! Doblaje hebreo de Animaniacs, perdido, parcialmente encontrado. Animaniacs es una sátira de dibujos que cuenta la vida de los hermanos Warner, tres animales antropomórficos que durante el show hacen chistes de tono adulto y sarcástico. En hebreo, una lengua hablada en Israel, un país altamente religioso, la caricatura tuvo su respectivo doblaje llamándose Animaniacs. Seguramente la emisión del show se vería muy afectada gracias a la censura común que aplican estos países. Actualmente puedes encontrar la canción de los países y algunos extractos al azar del show en YouTube. Doblaje irlandés de Avatar, la leyenda de Aang, completamente perdido. El popular Nicktoon recibió un doblaje irlandés, más respectivamente al lenguaje gaelech o irlandés tradicional, hablado en Irlanda, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. El doblaje estuvo a cargo de la cadena QLA4, la división infantil del canal TG4, y el nombre oficial es el que ves en pantalla. Seguramente, debido a la desaparición próxima de este idioma, la serie no tuvo versión casera o en stream, además de que cada extracto de este doblaje era denunciado por Viacom. Doblaje singalés de Dora la Exploradora, perdido, parcialmente encontrado. El singalés es un antiguo idioma hablado por guerreros del siglo VII a.C. Actualmente solo lo hablan los habitantes de Sri Lanka, que según Wikipedia son unos 16 millones de personas. Dora recibió un doblaje a este idioma para ser transmitido en Sillata TV, adaptando el nombre y llamándose Sillita. Personalmente no me suena nada mal. Actualmente solo puedes encontrar la intro del programa en este idioma y realmente se oye de buena calidad. Doblaje árabe de Mickey Channel de Bob Esponja, perdido, parcialmente encontrado. Doblajes extraños de Bob Esponja, en especial en árabe, abundan, pero este caso es un poco particular. Mickey Channel es un canal egipcio muy popular en dicho país. No tiene afiliación con Disney, aunque literalmente utiliza a Mickey Mouse como mascota. Este canal emitió un doblaje de Bob Esponja único, del que actualmente solo se tienen algunos extractos. انت شو بتسوي دايما هون ها؟ يعني مش دايما بس مش دايما اهلا يا عامل القمامة. Doblaje albanés de The Loud House, perdido, parcialmente encontrado. QFO es un canal albanés que transmite caricaturas y en algún momento de 2017 transmitió Loud House. El material de transmisión de esta serie se hallaba perdido hasta que apareció una carpeta en Drive con algunos segmentos de capítulos en internet, pero aún la mayoría de la serie sigue perdida. Como detalle, el intro de esta serie se conservó en inglés. يا ليندا لا نكاشني ديال Doblaje galés de Los Padrinos Mágicos, completamente perdido. El canal galés S4C consiguió los derechos de transmisión de varias series de Nick, incluyendo a Los Padrinos Mágicos, que pasaron a llamarse así. No hay nada de material acerca de este doblaje. En la Lost Media Wiki se dice que había un pequeño extracto, pero realmente no pude encontrarlo.
Doblaje malayo de Bob Construye, perdido. Existencia no confirmada. El idioma malayo es una lengua hablada en el sudeste de Asia, donde se transmitió Bob Construye. No se sabía de la existencia de este doblaje hasta que el usuario de YouTube Sing Brass subió el intro y en la descripción ponía Astro Seria. Este es el nombre de un canal infantil de Malasia. No se sabe si se transmitió allí, pero por el contexto de la descripción también podría tratarse de un doblaje fan como petición a la cadena, ya que el @ implica el intento de etiquetado. Pero de tratarse de algo oficial, de este doblaje se encontraría perdido. Doblaje Kazajistán de Phineas y Ferb, completamente perdido. Phineas y Ferb, al ser una caricatura Disney, consiguió internalización global, por lo que no sorprende que tenga un doblaje en Kazajistán, una lengua turca hablada en el centro de Asia. Habían algunos clips de este doblaje, pero fueron eliminados, lo que dejaría completamente perdido a este doblaje. Doblajes de Adibu, perdido, parcialmente encontrado. Adibu es una serie francesa que duró solo 2 meses en emisión en 2007. En años posteriores recibiría doblajes en varios idiomas, entre ellos polaco, árabe y español. El doblaje polaco actualmente se encontró, también algo del doblaje árabe. Cabe mencionar que la serie está en YouTube con su doblaje francés original, aunque aún faltan varios doblajes por encontrar. Doblaje mandarín de Padre de Familia, perdido, parcialmente encontrado. En 2014, Fox de Taiwán anunció la emisión de Padre de Familia completamente doblado. Actualmente hay solo unos extractos y un comercial del show. Desconozco si sigue en emisión con o sin doblaje, o hasta cuándo se transmitió. Como curiosidad, los comentarios que hay en el comercial oficial en la página de Facebook de Fox están en desacuerdo con que la serie se emita allí, al menos doblada. 有了，你们知道大唐花学运最扣人心弦的是什么？就是音乐啊！哈哈，对。 鸟语天光嘛。 Internet cuenta con una vasta información, cientos de miles de datos se almacenan en la multitud de plataformas disponibles y así como se guardan, muchos datos se pierden. En esto hago alusión más que nada a la producción de video y páginas web, quienes están en constante cambio. Si bien el fandom de muchos creadores suele respaldar y resubir el contenido, mucho de este material a veces se pierde irremediablemente. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de Internet. Angry Birds Flash, completamente perdido. Adobe Max 2011 fue un evento donde se mostrarían características y nuevos elementos del Flash Player. Entre ellos se mostró Angry Birds Flash, una versión en línea del entonces popular y explotado juego de pájaros. Si bien es otra versión de las tantas de Angry Birds en el mercado, esta contaba con 15 niveles y un fondo de menú inédito para este título, además de algunos efectos exclusivos. La fecha de lanzamiento estaba puesta a 2011, pero dejaron de haber noticias de él cuando Rovio lanzó Angry Birds Chrome en su lugar, y finalmente salió el 13 de febrero de 2012, pero esta vez llamándose Angry Birds Facebook, aunque 3 meses después se le cambiaría el nombre a Angry Birds Friends. La compilación mostrada en el evento Flash no fue liberada ni filtrada al público. El 17 de julio de 2021, este usuario de YouTube encontró un SFW llamado Angry Birds Gods 11, el cual contenía assets del juego, más no había código para ejecutarlos. Aún así logró extraer el intro del juego, que es el que estarías viendo en pantalla. Contenidos de la página Activity Soul, completamente perdido. El proyecto OLPC es parte de una organización sin fines de lucro que busca proporcionar tecnología para la educación a niños de países de bajos recursos, dándoles una computadora con una distribución de Linux personalizada enfocada en los estudios escolares. En las versiones tempranas del proyecto, la página por defecto oficial para descargar tanto aplicaciones como juegos se llamaba Activity Soul. Aquí estaban todos los add-ons útiles para la laptop. El contenido de esta página fue borrado en algún punto después de 2012 o 2013, perdiéndose las versiones tempranas de las aplicaciones que corrían antes de la última distribución, antes de ser por completo reemplazada por GNOME, y haciendo imposibles de localizar aplicaciones exclusivas del sitio. Contenidos de la página Recreio Online, perdido, parcialmente encontrado. La revista Recreio fue una popular publicación brasileña que fomentaba la educación mediante chistes, actividades y pequeños cómics, entre otras cosas. Si bien la firma original cerró sus puertas en 2014 gracias a que fueron comprados, la revista se siguió distribuyendo hasta 2018, cuando finalmente fue descontinuada. Pero nosotros nos centraremos en su página de internet, Recreio Online. Esta era la página oficial de la revista. Aquí se podían encontrar todos los contenidos de esta y también contenido exclusivo como juegos, e incluso llegaron a animar las historias y cómics que salían en esta, aunque
Aunque claro, esto se dejó de hacer gracias al cambio de firma de la revista. Gracias a estos cambios, la página pasó de ser algo interactivo a solo mostrar la revista online y noticias relacionadas, eliminando todo el contenido anterior. A día de hoy, de todo lo que había, solo se encuentran algunas de las animaciones de la página y ni siquiera se sabe cuántas eran y si son todas o no. Comerciales de TV Azteca y Todito.com, perdido, parcialmente encontrado. Estos comerciales creados en 1999 se usaron para promocionar la página de TV Azteca y compartía mascota con una página llamada Todito.com. Esos comerciales se volvieron controversiales gracias a que Flechita, una representación en primitivo 3D de un cursor, era quien narraba los comerciales y decía frases al público. Estos tuvieron que cesar gracias a que la mascota daba miedo al público infantil, hasta que claro, fueron gradualmente retirados de la tele. Actualmente se encuentran 3 de 9 comerciales disponibles. Comerciales de yeyeye.com, perdido, parcialmente encontrado. La televisión argentina de 1999 tuvo una pequeña miniserie de comerciales destinados a publicitar la página de Charlie Alberti, el ex baterista de Soda Stereo. Estos comerciales, que eran transmitidos por televisión abierta, mostraban una situación de extremo estrés y dejaban su resolución para que la veas en la página, ya que no eran aptos para todo público. Se recuerdan 4 cortos, de los que solo hay 2 disponibles, ya que tras el cierre y posterior venta de la página, se perdieron. Videos de Ricky Musso, perdido, parcialmente encontrado. Ricky Musso es un músico y presentador uruguayo conocido por su periodo en el Cuarteto de Nos y también por su participación en el programa Reporte Descomunal, transmitido por Televisión Uruguaya. Él también tenía su sitio web en el que la gente podía descargar pequeños sketches y videoclips del músico, así como sus álbumes completamente gratis. Sin embargo, la página cerró y el material se perdió, aunque de los videos de sketches solo faltan 3, muchos de sus videoclips se encuentran perdidos. Mortal Kombat 10 Generations, perdido, parcialmente encontrado. Este spin-off y antología de Mortal Kombat Legacy iba a ser una webserie que iba a ser lanzada en 2016 en el canal Machinima y haría precuela para el videojuego Mortal Kombat 10, mostrando personajes nuevos primeros aquí que en el juego. La serie comenzó a mostrar los actores y procesos de filmación, sin embargo el proyecto se disolvió de la noche a la mañana, dejando de haber noticias de él, atrayendo algunos rumores tras su paso. El más popular fue que había sido movido para hacer la tercera película de la saga clásica de Mortal Kombat. Sin embargo, fuentes externas confirmaron que su cancelación se debió al poco apoyo al merchandising de Mortal Kombat 10. Esto hizo que el director perdiera presupuesto y se le impidió hacer la serie como quería, y también gracias a las quejas de Ed Boon, creador de la saga, quien no quería que Mortal Kombat se asocie a películas debido al fiasco de las anteriores. En marzo de 2021 apareció en Vimeo un video que contenía material bruto de lo que sería la serie. No lo puedo enseñar aquí ya que tiene marca de agua, pero se puede encontrar fácilmente en la wiki de Mortal Kombat. Super Mario 64 Big Star Secret, completamente perdido. El 15 de agosto de 2007, el usuario LotusMan17 subiría sin saber uno de los pioneros en screamers de internet. Hablamos de Super Mario 64 Big Star Secret, un elaborado video de aproximadamente 5 minutos que enseñaba pasos para desbloquear a Luigi en Super Mario 64. Lotus se tomó la molestia de modificar el juego, hacer modificaciones externas e incluso se dice que se le pagó $40 por usar la música del mismo, terminando el video en el conocidísimo screamer del Ghost Car. El video recaudó casi 700.000 vistas y puede que más antes de su eliminación en 2012, la cual Lotus dijo fue accidental. Debido al trabajo detrás de este video, se volvió viral en foros y blogs para asustar a la gente. Esto hizo que le cayera mucho hate al usuario y terminara por eliminarlo probablemente. Lo único que sobrevivió del video por ahora es un extracto del final de una reacción barra broma grabado a lo lejos, que no deja ver nada en absoluto de la pantalla debido a la baja calidad del video y a que el monitor en el que se exhibe es de tipo CRT, así que opté por considerarlo completamente perdido hasta que si algún día se encuentre una versión de mejor calidad. Videos perdidos de Actually Happen y Así es la vida, perdido, parcialmente encontrado. Actually Happen era un canal de más de 3 millones de suscriptores, tanto en su versión latina como en su original en inglés. Este canal recreaba historias que se tornaban fantasiosas de manera animada, historias que iban enfocadas al público adolescente e infantil estadounidense, pero aún así, ya sea por su trabajo o por sus tramas bizarras, lograron trascender. Estos canales fueron muy duramente criticados por sus temas, además de acusaciones de robar las tramas de historias de Reddit y su sucia técnica de pedir a los suscriptores ideas para nunca sacarlas en videos, pero así mantendrían a la expectativa de los mismos.
mismos. De un momento a otro, el contenido de sus canales desapareció. El canal Audio to Post, quien ya los había criticado antes, dijo que dijeron que los hackearon y se mudarían a otra cuenta. Más no pude encontrar una fuente de esto, pero sí un comentario en el Lost Media Archive, con el link de un canal de resubidas que ya tampoco existe. Sin embargo, encontré otro que tiene algunos videos. Actualmente se pueden encontrar fragmentos tanto de la versión latina como de habla inglesa, y gran parte, si no es que todos, con doblaje portugués. No se sabe cuántos videos faltan por encontrar aún, pero son muchos. Publicidad de insecticida hecha por Misa Sinfonía, completamente perdido. Este lo vi hace poco mientras veía el video de Misa y me sorprendió encontrarlo en la Lost Media Archive. En el video, olvidé que había comprado estas cosas parte 2, Misa enseña una cucaracha de peluche y cuenta como anécdota que la había comprado para grabar una publicidad de un insecticida, probablemente de la marca Raid, aunque él no lo dice literalmente. Entonces grabó una demo y se apresuró a comprar el material que le faltaba. Más, la marca rechazó la idea por considerarla obscena por el vocabulario de Misa. Entonces la cucaracha le quedó como regalo. Misa confirma que el pequeño adelanto existe, pero no puede enseñarlo porque pertenece a la empresa. Doblaje latino del Smosh Pit de la semana, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una sección del conocido canal Smosh, la cual su adaptación al español corrió por parte del chileno Patrick Newland. Eran videos de noticias acerca de las tendencias de internet de aquellos tiempos, con algún toque cómico, que comenzó su emisión a finales de 2012. En 2017, el canal Smosh comenzó a tener problemas con sus partners, lo que causó una reestructuración del contenido tanto latino como estadounidense, y concluyó con la salida de Anthony Padilla, uno de los miembros originales. Pasando a noviembre de 2019 y aún con estos problemas existentes, Patrick anunció que fue despedido y por tanto el canal, el Smosh, quedaría parcialmente abandonado por un tiempo. Y para diciembre, Patrick anunció que pondría en privado la versión latino de Smosh Pit de la semana, ya que se consideraba contenido inapropiado, tanto para la nueva directiva de Smosh como para la plataforma, lo que le valió un strike al canal. Al ser una edición semanal, fueron eliminados alrededor de 300 videos, de los que gran parte se han encontrado. Patrick dejó por su cuenta el control del canal Smosh en 2020, también abandonando la posibilidad de que todos los videos aparezcan de nuevo. Videos de broma eliminados de The Needle Drop, perdido, parcialmente encontrado. The Needle Drop está a cargo de Anthony Fantano, y es un canal que se especializa en críticas a bandas underground, en el cual interpreta un papel en el que hacía de hater de la música representando el típico estereotipo. A mediados de 2010 hizo una colaboración con The Rocky It Out Blog, que sería un capítulo más de sus críticas en las que Anthony presentaría su personaje, y juntos se burlarían de la banda Creed. Su público comenzó a ponerse en su contra, ya que en este video en particular parecía más punzante que el resto, ya que contenía burlas excesivas y una pésima edición, aún más de lo normal, lo que hizo que este se diera por eliminar y ya de paso eliminó todos los videos que tuvieran estas características. Más adelante, Fantano negaría la existencia de los videos y luego se retractaría pidiendo una disculpa por ellos, y diciendo que su personaje en realidad era quien lo subía y no él. Actualmente solo existen 2 videos de toda la serie en el canal de Anthony. Videos de Plasma Dude 47, completamente perdido. Antes de ir al pasado, nos centraremos en la actualidad. Este señor de edad avanzada llamado Don Owens Jr. solía subir covers de canciones a su canal Plasma Master Don, logrando que se viralice muchos de sus videos y a comenzar a ser muy querido en la comunidad. Ese señor comenzó con este nuevo canal cuando le cerraron el anterior que tenía, Plasma Dude 47. En este canal, Don se comunicaba con su público, en especial con niños que subían video respuestas exclusivas para él, en la que ponían contextos bastante bizarros. Una vez que se descubrió esto, la gente comenzó a investigar sobre él, llegando a que tenía antecedentes por molestar a un menor en 2019, lo que comenzó a manchar su imagen. Finalmente, Don Owners falleció el 21 de diciembre de 2020, gracias a una enfermedad que cargaba desde hace tiempo. Sus videos de su canal anterior se encuentran completamente perdidos. Videos de Cartoon Incorporated, perdido, parcialmente encontrado. Este extraño canal de YouTube solía usar títulos clickbait con nombres de proyectos animados reconocidos para atraer niños, pero se encontraban con videos espeluznantes que contenían códigos que parecían ser exclusivos para PC. Además de que en estos videos estaban repletos de mensajes subliminales. Esa información la saqué del video del usuario MamaMax. Los videos tenían títulos simples con una miniatura enseñando una foto del mismo tema, pero la sección de comentarios era algo diferente. En dicho espacio se podían encontrar perfiles falsos de estrellas juveniles en busca de menores, incluso algunos dejaban sus datos para ser localizados. Se dice que todo esto junto a ElsaGate podían formar parte de una red de MamaMax le tendió una trampa a varios de ellos que cayeron en su red y fueron denunciados por el mismísimo FBI. También el canal fue reportado y eliminado, perdiendo todos los videos del mismo a excepción del de Frozen 3, video que MamaMax sacó en su video, valga la redundancia, y el que usó para su estudio.
Uruguay es un universo de Lost Media. Aquí se suele producir contenido para los canales locales. Este mismo contenido, a pesar de tener ciertos reconocimientos, incluso internacionales, acaba por perderse. Ya hablé de Lost Media uruguaya en este video, pero aquí nos centraremos en programas en general. Pido una disculpa si ciertas descripciones alcanzan a ser cortas. El problema es que aquí sostengo de mi memoria y la poca información que hay sobre este material. De cualquier forma, cualquier dato a aportar es bienvenido en la caja de comentarios. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a 11 casos de Lost Media uruguayos. Piso 8. Perdido, parcialmente encontrado. Esta es la primera sitcom de la televisión uruguaya emitida en 2007 por Canal 10 y ganadora elegida del concurso Conta 2006. Narra situaciones hilarantes que ocurren en una oficina ubicada en un 8º piso. Al parecer, están las entradas para ver la serie en la web de Canal 10, pero los videos fueron retirados. Actualmente puedes encontrar 8 episodios divididos en partes aquí en YouTube. Desconozco si es toda la serie o hay más episodios, por eso la coloqué al principio. Tía, llegué. Hola, tía, ¿estás? Tía. Acá, voy a hacer sándwiches en la sanguchera. Bienes gananciales, perdido, parcialmente encontrado. Otra sitcom uruguaya protagonizada por Gaspar Valverde y Karina Vignola. La serie se ve desde la perspectiva de la segunda hija de la pareja, la cual apenas llega al mundo y debe conocer a su disparatada familia. Sí llega a ver esta y es bastante graciosa. En YouTube hay varios extractos y un episodio completo. Va a volver con papá, van a ser felices juntos, gordo. ¿Sí? Y nosotros también, que nos sacamos tu padre de arriba. Telechat, perdido, parcialmente encontrado. Antes de Tinder y todas esas redes sociales exclusivas para encontrar a tu media naranja, existía un servicio en el que tú mandabas un mensaje con tu descripción y automáticamente se te asignaba el número de una persona para hablar basada en los intereses que propusiste. Hubo un programa que juntó todo esto y lo llevó a la televisión. Telechat. Emitido en las madrugadas de Canal 2 y BTV, Telechat tenía un formato sencillo. Envías un mensaje, sale en pantalla y si tienes suerte los locutores lo leerán, aunque de fondo te asignarían a alguien con el perfil que buscas. No encontré el año exacto cuando se comenzó a emitir, pero recuerdo haberlo visto muchas veces en mi infancia. Este programa fue cancelado debido a que sus responsables cometían una estafa. Ellos mismos, junto a robots automatizados, contestaban mensajes de personas al azar como si fueran otras personas casualmente adecuadas al perfil de la pareja que buscaban. Esto por medio del número propio de Telechat, donde concretaban citas que jamás llegaban a ser consumadas. El costo del mensaje era de 12 pesos de saldo, y teniendo en cuenta la cantidad de personas que enviaban era mucho dinero. Finalmente, las personas responsables fueron enviadas a prisión. Actualmente puedes encontrar unos pocos extractos del programa. Decinos cómo sos y lo que buscas. Nuestro nuevo sistema te contactará periódicamente con personas compatibles contigo. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a BTV Chat. Mi nombre es Martín y te voy a estar acompañando hasta las 4. Transmisiones de Los Simpson por Canal 4. Completamente perdido. Los Simpson de manera local para Montevideo se transmiten de toda la vida por Canal 10, pero me encontré con esta curiosa publicidad que dice que en 1992 Los Simpsons se emitieron por Canal 4, algo curioso para mí. Los Simpson, porque todo está en el 4, el gran canal. Presenta Dance, la fuerza del corazón, perdido, parcialmente encontrado. Dance, como comúnmente se la conoció, fue una telenovela uruguaya que comenzó su emisión el 22 de agosto de 2011 en Canal 10 y fue protagonizada por Mónica Galán, Isabel Macedo y Juan Gil Navarro. También fue creada por Bill Borden y Barry Rosenbush, los creadores de High School Musical. Esta novela enlazaría una historia de amor, otra de drama y otra de baile en una. La serie fue un éxito rotundo en Uruguay. El CD con las canciones se convirtió rápidamente en disco de oro y fue tanta su popularidad que Telemundo la subtituló para Norteamérica y la original tuvo doblajes y emisiones para otros países, y al menos en Italia fracasó rotundamente. Actualmente puedes encontrar la música de la serie, algunos extractos y un episodio de la serie en español, varios episodios extractos en italiano y varios en portugués. Cabe decir que al parecer un canal de YouTube tenía la serie casi completa pero fue dado de baja. ¿Cómo te das cuenta cuando le gustas a un chico? O sea que seríamos amigas. Ciao, sono Eva e interpreto Gala. Prestissimo potrai seguirmi in Dance. Non te lo perdere. Aqui tens. O que é isto? Acabei de conseguir-te uma bolsa para a Academia da Estela Redondo. Parabéns. Porque te quiero así, perdido, parcialmente encontrado.
Esta telenovela comenzó su emisión el 20 de julio de 2010 por Canal 10 y tenía como protagonistas a Jorge Chagüe y Florencia Peña en la primera temporada, y para la segunda cambiaron a Peña por la conocida Catherine Fulop. Habiendo sido nominada y ganadora de algunos premios, no encontré muchos detalles sobre la trama, así que supondré que es la de una novela genérica. Actualmente puedes encontrar múltiples fragmentos, publicidades y algunos episodios completos. A diferencia de Dance, esta parece no haberse internacionalizado, por lo que al menos que la reemitan, permanecerá perdida. ¡Vamos al Olímpico, carajo! Eso ya está allá. ¿Querés que te diga qué vas a hacer con la banderita? Canciones inéditas de El Cuarteto de Nos, perdido, parcialmente encontrado. El Cuarteto de Nos es una banda de rock alternativo que lleva vigente desde 1980 hasta hoy en día, con múltiples éxitos a nivel internacional. Tras tanto éxito, la banda posee versiones inéditas, así como canciones tocadas exclusivamente en shows, y que sus grabaciones se han filtrado a la red y puedes oír aquí en YouTube, aunque aún hay canciones que se encuentran perdidas. Pero ese coche, ¿de dónde lo sacaste? ¿O lo compraste en plan automotriz? Si no tenías un... ¿Cómo puede ser un sátiro ese mamarracho? Lo que pasa que acá en Tunga... El show del mediodía, perdido, parcialmente encontrado. Cacho de la Cruz, una personalidad altamente reconocida en Uruguay, tuvo varios bloques en su canal estrella, Canal 12. Este show de entretenimiento, en el que habían juegos y sketches, comenzó a emitirse en 1982 y terminó su edición en 2008, ganando incluso un récord Guinness por estar más de 45 años al aire, habiendo sido cancelado luego de reducciones en su duración, hasta aceptar que el humor del programa habría quedado anticuado para la época. Actualmente se pueden encontrar muchos extractos del show aquí en YouTube, sin embargo, este programa constó de más de 7000 episodios, así que de lo poco que hay no cubre ni el 1%. El 7. Número 7, número 7. Tiene con el número 7. Dale. ¿Quién es? El Cheque Morales. Muy bien. El Chengue. Dale con todo, perdido, parcialmente encontrado. Dale con todo fue un night show emitido por Canal 10. Este programa era una especie de videomatch con sketches y notas conducido por Luis Alberto Carballo y comenzó su emisión a principios del año 2000. En YouTube han estado apareciendo varios clips en una calidad bastante cuestionable, lo cual es entendible por la época, además de los pocos que ya habían. Este programa nota mucho de denigrar a una de sus estrellas, Claudia Fernández, una conocida modelo local, haciendo todo tipo de chistes rancios contra ella. Los sketches son estereotipados y nada realmente de lo que vi me causó ningún tipo de gracia. ¿En el Palermo le pegaron? No. Ah, pues está toda hinchada. Dale con... Bendita TV, perdido, parcialmente encontrado. Bendita TV es un programa de archivo televisivo donde se reposaba lo más destacado de la semana, así como también se recordaban varios momentos de la televisión, claro, poniéndolos a tono de broma. Este programa era emitido por Canal 10 desde 2006 a 2017 y conducido por Jorge Piñeirúa y Gustavo Escanlar, que luego del fallecimiento de este fue reemplazado por Claudia Fernández. Actualmente puedes encontrar muchos extractos aquí en YouTube, más no los programas completos después de tantos años de emisión. Sí, son 60 razas diferentes, llegando a la Tierra con las más varias intenciones. ¡Sí! ¡Eso es cierto! Tenemos seres de hasta... Programas de Nano Fole, perdido, parcialmente encontrado. Aureliano Fole es un periodista conocido en Uruguay no solo por dar las noticias policiales, también por sus múltiples programas de entrevistas. En estos, Fole visitaba cárceles, contaba testimonios de víctimas y hacía entrevistas a personalidades famosas uruguayas. Estos shows formaban parte del bloque nocturno de Canal 10 en la programación para adultos. Actualmente puedes encontrar varios episodios completos, así como fragmentos de múltiples de sus programas. Delincuentes más conocido del Uruguay. Estuvo la mayor parte de su vida preso. Pero ahora... Loco de Voz, Cacho Bochinche, TX, ¿qué tienen en común estos programas? Fueron demasiado populares en la televisión abierta uruguaya, la gente los recuerda, pero no hay casi nada de ellos. ¿O sí? Agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque hoy vamos a echar un vistazo a Lost Media de Uruguay, especial programas para niños. Loco de Voz, parcialmente perdido. Loco de Voz era un programa de juegos emitido al mediodía por Canal 10 Saeta TV de Uruguay, en el que podía ir tu escuela o colegio a jugar contra otra escuela o colegio, valga la redundancia. Estos se dividían en color naranja y azul. El programa era conducido por Paola Bianco y Jorge Coco Echagua. Comenzó su emisión en 2004 para terminarlo en 2010. Miles de niños han pasado por aquí. En el viejo cementerio de comentarios de YouTube y foros se encuentran sus testimonios, pero sorpresivamente no hay casi nada de este programa, a excepción de extractos, los CDs de las canciones, algunos videoclips y un solo programa completo
No hay nada en internet. Seguramente Canal 10 tenga los cientos de episodios en su biblioteca esperando algún día ser liberados. ¿O no? Cacho Bochinche, parcialmente perdido. Este es el programa más enfrascado en polémicas, por la supuesta mala actitud del conductor Cacho de la Cruz, pero no estamos aquí para hablar de eso. El programa inició en 1973 y terminó en 2010, siendo uno de los programas infantiles más longevos que hubo en la televisión latina. Muchos fragmentos de este show han sobrevivido el tiempo en YouTube. No tengo mucho que decir sobre este, realmente no me gustaba. Esas botargas me asustaban y Cacho de la Cruz nunca me dio buena espina como conductor del show, simplemente no me agradaba el programa. Bueno, ¿saben cómo es la vuelta? ¡Pronto! Las vueltas, pará, las vueltas las tiene que contar. ¡Listo! Bueno, dale, ¡Ya! Dale, vamos. Telekids, perdido, parcialmente encontrado. Para hablar de este me guiaré de recuerdos más que nada. Telekids fue un bloque emitido en Canal 12 desde las 15 hasta las 17. Aquí pasaban caricaturas como Las increíbles aventuras de Johnny Quest, Billy Ted, Viajeros del Tiempo, Captain Planeta, Speed Racer, La vaca y el pollito junto al segmento El Soy la comadreja, etc. Estoy seguro de que había más. Actualmente solo hay fragmentos sin sonido y muy pocos. La conductora es Carolina Raggi y los únicos videos que hay sobre ella salieron de un blog extraño que se dedica a recopilar fotos y videos sugerentes de famosas uruguayas, el cual de ninguna manera estoy promoviendo ni promocionando. Quizá quien lo subió tenga los programas completos, solo él sabe. En el 2010, el Instituto de Cine Británico se tomó la tarea de recopilar los nombres de las 75 películas más importantes de Inglaterra para darse la tarea de encontrarlas y así creando las 75 más buscadas del BFI. Estas películas van desde la serie B hasta los estrenos más importantes para su época que estarían perdidos. Desde esta iniciativa salió a la luz que se han encontrado cerca de 20 de estas producciones. En esta lista figuran nombres importantes como el de Alfred Hitchcock, Maurice Selby y entre otros. La época con más producciones perdidas es la de 1913 contando con 24 películas. Cabe destacar que la mayoría de estos descubrimientos provienen de versiones estadounidenses y en su mayoría están recortadas o editadas. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao, belezas. Como creador de contenido, el feedback con mi audiencia, sean o no suscriptores, es importante para mí. Es por esto que siempre que puedo leo todos sus comentarios y por supuesto que los tomo en cuenta. Pensaba incluir cada caso dado en videos temáticos, pero recientemente me han llegado sugerencias y han solicitado que aparezcan en la wiki. Más, yo no tengo ninguna afiliación con esta, así que lo único que puedo hacer para difundir la información y contribuir es sacarla en un video. Es por eso que creé esta subserie de Lost Media. Los casos sobre los que no encontré la suficiente o nula información, aún así saldrán al final del video por si alguien tiene alguna información extra. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media enviada por el público. Doblaje latino de Viviendo con Louie, perdido, parcialmente encontrado. Viviendo con Louie es una caricatura de 1996 que fue emitida por Fox Kids y narra la vida de Louie Anderson, un niño de Wisconsin. La serie contó con una adaptación en español latino hecha en México y con nada más ni menos que la voz de Humberto Vélez como Louie. Sin embargo, este doblaje se encuentra perdido, habiendo solo algunos episodios sueltos de los 39 repartidos en 3 temporadas. En la doblaje wiki se menciona que se transmitió en Perú, Costa Rica y Colombia, pero el material que hay hasta la fecha solo es ese. Doblaje latino de Los motorratones de Marte, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie de 1993 cuenta la historia de 3 ratones antropomórficos motociclistas. Fue una serie muy popular en sus tiempos. Contó con un doblaje hecho en México y transmisiones a lo largo de Latinoamérica. Pero al igual que el caso anterior, solo se encuentran algunos episodios sueltos en español latino de los 65 repartidos en 3 temporadas. Doblaje latino del Terrícola Jim, perdido, parcialmente encontrado. Serie animada basada en la franquicia de videojuegos Earthworm Jim, que cuenta la historia de Jim, una lombriz con poderes que provienen de un traje espacial. Contó con 23 episodios repartidos en 2 temporadas y un doblaje latino emitido en gran parte de Latinoamérica. La serie puede encontrarse completa en español, pero alternando episodios entre castellano y latino, más el latino en su totalidad está perdido. Doblaje latino y temporadas del Lagartijo de Ned, perdido, parcialmente encontrado.
Esta serie de 1998, emitida en Fox Kids y Cartoon Network, cuenta la historia de Ned, un niño que por azares del destino consigue una lagartija en lugar del tritón que quería. Esta serie al parecer no fue tan popular como las anteriores, ya que ni página de Wikipedia en español tiene, más sí tuvo doblaje latino que recopiló 2 de 3 temporadas dobladas, y en Amazon Prime está únicamente la primera temporada en inglés. Se me hace raro que este doblaje esté perdido, ya que su transmisión más reciente fue en América TV en Argentina en 2019, aunque desconozco claro si emitieron la serie completa. Doblaje latino de Stocked, Locos por las olas, perdido, parcialmente encontrado. Serie canadiense de los mismos creadores de Drama Total, que fue emitida en Cartoon Network en 2009. Esta serie cuenta con doblaje latino, el cual solo está disponible para algunos episodios y extractos en el canal de Shadow Rouge Omega. No sé cómo funcionan las propiedades de Cartoon Network y HBO Max, pero debido a la publicación de varias series de la cadena para el servicio de streaming, quizá en algún momento llegue a salir ahí. Doblaje latino de Lazy Town Extra, perdido, parcialmente encontrado. Este spin-off de la serie Lazy Town nos mostraba a Ziggy viajando por Latinoamérica, pasando por Argentina, Colombia, entre otros países, mientras que en simultáneo, los personajes de Lazy Town enseñaban actividades a los niños como bailar y ejercitarse. La serie contó con doblaje latino hecho en Chile y se emitió por Discovery Kids Latinoamérica, y también por canales de aire de países en específico. Hay solo 3 episodios disponibles en latino, 1 en portugués, y el resto están perdidos o parcialmente encontrados. Se espera que HBO Max publique la serie en algún momento. Las pistas de Azul, completamente perdido. Esta sería una adaptación del programa Las pistas de Blue al español, realizada por Nickelodeon en algún momento desconocido que fue cancelada, quedando un pequeño clip de un sujeto diciendo el nombre del programa. Para Latinoamérica, la serie finalmente llegó siendo el original y con doblaje. El clip que hay se encontró en el mismo video recopilatorio de donde salió el extracto de Me and My Friends, el piloto de Backyardigans. Banana, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie pretendía hacer competencia al conocido 31 minutos, pero pasó sin pena ni gloria. Banana era un show infantil temático de noticiero, el cual se caracterizaba por tener animales reales dentro de la producción. Se estrenó el 21 de marzo de 2004 y nunca tuvo un horario fijo. Contó con una banda sonora original realizada por una banda popular de la época, pero aún así no logró resaltar. La serie es vagamente recordada e incluso rechazada por quienes lograron verla, y no se sabe cuántos capítulos fueron en total. Gracias a Newton, un usuario de la Lost Media Wiki en español, se pudo hallar un poco más de material del show. Actualmente hay algunas capturas y unos pocos videos musicales del mismo. Emisiones de Greatest Cartoon Countdown, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una maratón emitida en 1999 por Cartoon Network que pretendía juntar a las mejores series del momento en el canal. Esto incluyó una transmisión de los tempranos capítulos de Los Simpsons. Sin más, no hay registros de las emisiones de la maratón, lo único que hay son promocionales. Video promocional de Cutie Honey Universe, completamente perdido. Esta animación japonesa basada en la franquicia de Cutie Honey cuenta la historia del androide Honey Kisaragi, quien cuenta con un dispositivo que le permite ser una guerrera, habilidad que usa para investigar el deceso de su padre a manos de una peligrosa organización. El usuario Hansel Alejandro nos comenta que para promocionar el soundtrack de la serie se lanzó un promocional de paga con la protagonista cantando una de sus canciones. Sin embargo, la recepción de la serie no fue la esperada y la página ya no tenía el video promocional después de un tiempo. Hansel trató de recuperar el video perdido sin éxito. Empezando desde la información que proporcionó, ya que desconocía la animación, encontré este clip y esta imagen en la cual Honey está vestida igual que en los anteriores clips, que según él pueden ser del video musical. Sin embargo, esto no resuelve nada, así que si alguien tiene el promocional guardado por ahí, se agradece que sea compartido. Piloto 1 de Pataclown, perdido, existencia no confirmada. Pataclown es un conocido show de comedia peruano estrenado en 1997. Hay un rumor que dice que uno de los actores del show confirmó un piloto de 20 minutos que se mostró internamente, pero no hay nada en absoluto de este. Ni siquiera está la entrevista en la que dicen que el actor confirmó esto. My Little Pony Rainbow Factory, perdido, parcialmente encontrado. Rainbow Factory iba a ser una película basada en uno de los fanfics más famosos en el fandom Brony, Rainbow Factory, que nos contaba la historia de Scootaloo y Onion, dos Pony Pegaso que fallaron en entrenamiento para aprender a volar, y es por eso que son enviados a la Rainbow Factory, donde luego de su deceso, su sangre se usaría para crear arcoíris. Esa historia, a diferencia de la franquicia oficial, estaba enfocada en un tono de horror y puesta a ser más adulta. La película venía a manos de Spectra Studios, un pequeño estudio de animación canadiense que pretendía usar a los personajes registrados de Hasbro, cosa que evidentemente no se les permitió. Aún así, todo el proceso de creación de la película, que estaba muy avanzado, fue documentado para el canal de YouTube de Spectra, pero lamentablemente fueron borrados, quedando un teaser que fue mostrado en febrero de 2017, meses antes de su cancelación en mayo de 2017.
Hasta el teaser estaba perdido, pero se recuperó en abril de 2021. Este proyecto llamó la atención por la fidelidad que tenía la animación en cuanto a su animación original. Por lo que se sabe, este proyecto estaba muy avanzado, tanto como para prometer otro tráiler poco antes de ser oficialmente cancelada, pero debido al cierre del estudio 3 meses después de su cancelación y el posterior cierre del canal de YouTube del estudio, todos los registros se encuentran perdidos. Solo hay algunos artes conceptuales que se salvaron. Doblaje latino de The Max, perdido, parcialmente encontrado. The Max fue una serie animada de MTV basada en los cómics de nombre homónimo. Tuvo un doblaje confirmado realizado en México y estrenado en 1999 en el difunto canal Locomotion. Debido al escaso material que hay sobre el doblaje, se puede saber que tenía voces reconocidas del medio. El único material que hay es del usuario Archie VHS Star. Son unos pequeños fragmentos de la emisión en Locomotion y un comercial de la misma. No pondré extractos ya que parece ser que el copyright es muy duro con esta animación. Doblaje latino de Parrapa Rapa, completamente perdido. Esta es una serie de anime basada en la franquicia de Parrapa Rapa. El doblaje latino de esta serie se encuentra perdido sin mucha información disponible, sabiendo que se emitió en Chile y México. No he encontrado ni siquiera extractos de este doblaje. Doblaje en griego de los Teletubbies, completamente perdido. La serie infantil, Los Teletubbies, cuenta con fama internacional incluso a día de hoy. Esto le da el apoyo suficiente para tener sus propias adaptaciones lingüísticas, incluyendo la de Grecia. El doblaje original de esta serie para este país fue transmitido localmente, y a día de hoy se encuentra perdido, pudiendo encontrarse solamente la adaptación del reboot transmitido por Nickelodeon. Al Shamsun, doblaje árabe de Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado. Al igual que el caso anterior, Los Simpson gozan de fama mundial, por lo que contó con un doblaje árabe para dar localidad a la serie por los países donde se usa esa lengua, tratando de suplantar la versión subtitulada de Fox. Este doblaje tuvo mucha importancia para su país, contando con estrellas locales para interpretar las voces principales. Sin embargo, no logró despegar debido a los cambios que se hicieron a la serie, cambios desde nombres hasta sus personalidades, e incluso eliminando personajes claves en busca de adaptarse fielmente a la cultura del Medio Oriente. Esto no agradó al público, lo que causó que de los 52 episodios doblados se emitan 34, dejando 18 en total perdidos. Aún así se pueden encontrar muchos extractos de este doblaje fácilmente. Doblaje latino de Jack Frost, Terror en la nieve, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una película slasher de 1997 cuyo doblaje latino está perdido. Se tiene muy poca información sobre este. Hay rumores y confirmaciones de algunos actores, pero nada 100% seguro. También hay un rumor de que este doblaje se hizo a petición del canal venezolano RCTV, pero este ya no existe. El usuario Big Spear tiene la película completa con su doblaje grabado directamente de RCTV, sin embargo ha optado por no compartirlo. Solo está a la venta o por intercambio. Una pena. Doblaje latino de Glitter, El brillo de una estrella, ¿encontrado? Esta película musical interpretada por Mariah Carey cuenta la historia de Billie Frank, una chica que trata de no ser consumida por la fama. Rainbow Era dejó un comentario en el canal solicitando el caso de Lost Media. Más, nuestro querido amigo Jack Sparrow, guiño guiño, puede facilitarnos la película en español latino con solo una búsqueda de Google. Pensé que podría tratarse de un doblaje alterno, pero el que hay es el único que existe. También puede ser que haya sido publicada después del comentario. Doblajes internacionales de Gaturro, la película, perdido, parcialmente encontrado. La película de Gaturro contó con estrenos a nivel mundial con sus adaptaciones lingüísticas. Aquí van algunos casos de sus doblajes perdidos. Doblaje bengalí. Este es el doblaje más reciente transmitido en 2021 por el canal Duronto TV. Lo único que quedó fue un promocional para la película. Doblaje indonés. Se decía que esta página de stream tenía la película con su doblaje, pero la búsqueda ya no arroja resultados, lo que lo deja completamente perdido. Doblaje rumano. Solo se conoce la empresa que dobló la película. No hay material de muestra. Doblaje tailandés. Tampoco hay material ni datos sobre este. Podría tratarse de un doblaje no autorizado. Scarred, perdido, parcialmente encontrado. Scarred fue uno de los típicos shows de shock de MTV de la época de 2007. Este solo mostraba videos de accidentes de personas que practicaban deportes extremos y hacía entrevistas a sus protagonistas. También contaba con varias secciones relacionadas y su orden era del menos choqueante hasta el más choqueante. La serie se dividía por segmentos que conformaron 2 temporadas. Si bien al menos un 90% está disponible, aún faltan algunos segmentos que están parcialmente perdidos o completamente perdidos. Videojuego cancelado de Rápido y Furioso, perdido, parcialmente encontrado.
Corría 2003, la moda eran las carreras callejeras y salía a la venta Need for Speed Underground. También estaba planteado salir The Fast and the Furious para PlayStation 2 y Xbox de la mano del estudio Yankee. Este nos contaría la historia de un corredor que debe empezar desde el fondo para ganar una reputación en las calles, haciendo de historia de fondo entre la película 1 y 2 de la franquicia. Contaba con un estilo de conducción arcade y varios tipos de carreras. El juego se canceló sin aviso ni razón. Se cree que por la presión del aplastante Underground, ya que este hubiera quedado muy inferior en comparación. Lo único que queda sobre este juego son un tráiler y un poco de gameplay que por lo que se ve está en etapa alfa. Y al último, pero no menos importante, estos son casos sobre los que no encontré información. Te recomiendo pausar el video y leer con detenimiento. Quizá tengas en tu poder algo para compartir. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.